Ya comenzamos, esperamos 2 segundos a tener a toda la gente en el Zoom y arrancamos. Ahora sí, bueno, muy buenos días, bienvenidos. Tenemos 180 personas conectadas, más nosotros acá, así que les damos la bienvenida a todos, a los presentes y físicamente y a los presentes virtuales. Para nosotros es una enorme alegría volver a encontrarnos, tener estos espacios, ver este salón lleno de gente, realmente es muy importante. Sabemos que estos espacios, las comunidades, los encuentros que hemos sostenido durante todo este tiempo en formato virtual ha sido muy bueno, pero la verdad que no hay como encontrarnos y la presencialidad y cruzarnos realmente se da algo más allá de lo que podamos transmitir por las pantallas virtuales, ¿no? En este rato que nos hemos encontrado, hemos charlado con distintas personas, hemos visto cómo se han reencontrado distintas universidades y eso es súper interesante para nosotros. Así que estamos muy contentos de recibirlos en este formato que estamos aprendiendo a usar, ¿no? la hibridez en estos comités. Durante estos años tuvimos un formato completamente virtual y ahora comenzamos a implementar este formato de trabajo híbrido que iremos experimentando y perfeccionando juntos a medida que lo vayamos transitando. La semana pasada tuvimos nuestro primer comité híbrido con el equipo de Ciudad Mapuche y este es nuestro segundo, así que a partir de ahora iremos perfeccionando esto. Sabemos que es muy importante la presencialidad, pero que también tenemos que permitir este espacio híbrido, porque hay gente que por ahí no puede participar presencialmente y sí lo puede hacer virtual, por eso lo sostenemos. Y en este formato y en pos de mantener estos espacios y la importancia de estos espacios como espacios de trabajo, es que ustedes habrán visto ya en la difusión que hicimos que no va a ser un espacio totalmente transmitido por YouTube. Y eso porque queremos que sientan la tranquilidad de que en el momento de trabajo puedan hablar, podamos hablar en un espacio de trabajo, con las cosas que nos pasan en las universidades, igual que como lo hacíamos con la presencialidad. Así que tendremos algunos espacios de transmisión y que grabaremos y otros espacios que no, los espacios comunes donde contaremos novedades o experiencias, esos serán espacios transmitidos. Y el resto serán espacios de trabajo que participaremos nosotros que estamos acá presenciales y toda la gente que está por Zoom en formato virtual, pero en un espacio de trabajo cerrado. Así que eso también lo estamos probando en esta nueva instancia para sostener la esencia de estos comités y de estos talleres de trabajo y participación y planteo de problemáticas y demás. En este camino a la presencialidad estamos también yendo a que este año vamos a hacer el taller anual presencial. Este año, después de 2 años, volvemos a la misma metodología que tuvimos en el 2019, cuando nos encontramos en Jujuy, así que esperamos ser muchos nuevamente. En el 2019 fuimos
1000 personas que nos encontramos a trabajar en Jujuy durante esos 2 días. Este año esperamos que repetir eso. Nos recibirá la Universidad Nacional de Rosario, nuestros colegas y amigos de la Universidad de Rosario, que también están por aquí acompañándonos. Ya daremos más precisiones de fechas y demás, va a ser en el mes de octubre, así que vayan gestionando todo el viaje para encontrarnos ahí a trabajar durante 2 días y a compartir experiencias en este taller anual integral de los sistemas SIU. Bueno, más allá de este cambio en la metodología de trabajo, los comités que empezamos este año, seguimos con nuestra línea y nuestra agenda de trabajo que veníamos haciendo. Nos hemos encontrado en la virtualidad durante estos 2 años y le hemos contado gran parte de nuestros proyectos. En plena pandemia, como si no tuviéramos cosas para hacer, en el SIU lanzamos lo que yo estoy convencido que es el proyecto más ambicioso que empezamos en los últimos años, ¿no? Que es el lanzamiento del ecosistema SIU como un producto en sí mismo. Y eso, que ya se los contamos y que pareciera, cuando decimos que el ecosistema SIU ya es dejar de pensar en sistemas independientes que interactúan, empezar en una única solución integrada, que después cada universidad puede decidir qué usar, pareciera solo un juego de palabras, pero la verdad que tiene muchísimas implicancias en la realidad. Todas positivas, ¿no? Nosotros lanzamos este proyecto porque estamos convencidos que es un proceso evolutivo de las soluciones SIU. Cada vez la integración de nuestras soluciones es más fuerte. Ya muchas de las cosas que hacen en guaraní no impactan solo en guaraní, impactan en muchos otros módulos SIU, en Araí documentos, en Sudoku, en el sistema de expedientes. Bueno, ni hablar, ustedes están muy acostumbrados todo lo que es el trabajo con Cocha, la integración con Coya, con Tehuelche, toda la integración con los otros módulos. Y esta integración es cada vez más fuerte. Y la única forma de sostener esta integración y de darle cada vez más valor es trabajar en la concepción de una única solución, de un gran ecosistema SIU, que luego cada institución usará los distintos módulos, depende de sus necesidades, o integrará sus módulos propios, pero la concepción es de un único ecosistema. Y esto nos permite que las soluciones y el despliegue de nuestras soluciones sea mejor, sea más simple de implementar, sea más simple de controlar las versiones y la compatibilidad de las versiones de los módulos, que podamos brindar cada vez más servicios con esta mirada transversal de la universidad y de nuestras organizaciones, y además que trabajemos de una forma distinta. Nosotros sabemos que cuando surge un problema hoy, ya ese problema trasciende un módulo, y ahí tiene una complejidad bastante mayor. En ese camino comenzamos todo este proceso del ecosistema SIU desde lo técnico, pero también de lo organizacional, ¿no? Nosotros dentro del SIU hicimos un cambio muy fuerte de la estructura nuestra, haciendo una capa que esté con una mirada integral de todos los módulos del SIU, y ahí hicimos algunos cambios, algunos movimientos en la gente que ustedes conocen, que somos los mismos de hace muchos años, pero que estamos tratando de tomar otros roles para tener esta otra mirada más integral. En este cambio a ustedes les afecta directamente porque Hernán dejó de coordinar el guaraní, y ese desafío lo toma Seba Natarelli, que ustedes ya lo conocen desde hace un tiempo, viene en el proyecto. Seba asume el desafío de la coordinación de este proyecto, así que lo van a ver en ese rol. De hecho, seguramente ya lo habrán notado en los últimos meses. Y Hernán pasa a ser, junto con Eugenio Belia, parte de las comunidades de todo el ecosistema SIU, ¿sí? de esta mirada integral de las soluciones SIU. Que eso está en guaraní, está mapuche, está diaguita, está coya, está sudoku, están todos los módulos que conocemos desde siempre. Ese cambio también de cultura y de trabajo nos hace a nosotros comenzar a funcionar de otra manera. Y esto con
Y esto tiene algunas implicancias también en lo que a ustedes respecta, porque ya la mirada de la planificación de lo que hacemos durante el año, que todos los años hacemos una planificación de cada uno de los módulos, tiene una mirada completamente integral. Entonces ya ahora no estamos haciendo una planificación independiente y viendo qué partes tienen comunes, sino estamos haciendo una planificación transversal de todas las soluciones SIU. Así que los requerimientos que surjan de estos comités, de Guaraní, más allá de las cosas puntuales, de los arreglos, de las cosas concretas de soporte, van a tener una mirada transversal. ¿Sí? Va a ser todo el esfuerzo que hagamos va a estar dirigido a esta mirada de digitalizar la administración. Por eso todos estos últimos años hubo grandes avances en Guaraní, puntualmente en lo que es la digitalización de procesos, las actas, los diplomas, todo el circuito de egreso. Bueno, cuestiones que estamos convencidos que van cambiando, transformando y mejorando la forma en la que podemos funcionar en nuestras instituciones y haciéndonos un poco más simple todos los procesos administrativos, ¿no? La digitalización de actas, yo no tengo duda que en el corto, mediano plazo debería achicar muchísimo los tiempos de egreso, porque ya tener todos los procesos digitales nos empieza a permitir tener procesos digitales que sigan brindando la seguridad que brindan los procesos manuales, pero que agilicen muchísimo los tiempos, porque gran parte de esos procesos se van a poder automatizar. Y así un montón de cuestiones que pasan en nuestras instituciones con las distintas áreas en las que trabajamos. Así que esta mirada transversal, integral, que estamos tomando, también va a tener implicancias en las cosas que vayamos priorizando, ¿no? Los requerimientos y las necesidades que ustedes tengan desde el Guaraní, las vamos a analizar con una mirada amplia y transversal, a partir de la implicancia que también tenga en todos los otros módulos, ¿no? En esto, brindándole también a las soluciones una mirada institucional, que sabemos que es importante para lograr estas implementaciones. En ese marco también estamos haciendo un cambio muy fuerte en lo que es el soporte, ¿no? Y el soporte, eso es algo que impacta directamente. Y acá le voy a dar la palabra a Hernán, que está a cargo de todo lo que es comunidades, para que cuente estas cuestiones concretas de la implicancia que van a ver ustedes en el soporte, buscando poder tener esta mirada integral de la solución. Hola, ¿me escuchan? Bueno, antes que todo, buenos días. Bueno, es raro estar hoy sentado desde otro lugar. Esta vez no los voy a cagar a pedo yo, los va a cagar a pedo él a partir de hoy. Así que a mí ya no me tengan miedo. Bueno, como les decía el Colo, en estos años fuimos transitando este camino de dejar de trabajar como soluciones independientes para pasar a trabajar como soluciones integradas que conforman efectivamente lo que nosotros llamamos el ecosistema SIU. Esto obviamente nos lleva a, como decía Guillermo, a tener una transformación interna, a pasar por un proceso de transformación de un montón de procesos internos para poder acompañar esa mirada, para poder acompañar esa integración. En algunas cosas fue simplemente formalizar algunas cuestiones que de hecho venían pasando en el soporte, en la diaria del soporte. En otros casos sí implicó pensar en estructuras nuevas que permitan seguir dándoles el mismo nivel de acompañamiento que veníamos dándole, ¿sí? Pero con una mirada diferente. Y esto tiene que ver con lo que decía Guillermo, el hecho de que los nuevos desarrollos, todas las nuevas funcionalidades que se incorporan a los sistemas exceden a los propios módulos bases, sea Guaraní, sea Colla, sea Mapuche, hace que empiecen a entrar en juego un montón de otras soluciones que, sin ser nuevas, porque si yo les hablo de Araí o les hablo de Huarpe, no son soluciones nuevas, empiezan a tener un rol muy importante en todos estos desarrollos. Y eso hace que el soporte empiece a escaparse, que algunas cosas del soporte empiecen a escaparse de lo que es
los equipos base. Hasta el momento estuvimos acostumbrados que todo el soporte estaba autocontenido por cada uno de los equipos. Y lo que nos empezó a pasar a partir de la implementación de las actas digitales o de la implementación del diploma digital en el caso de Guaraní o los recibos de sueldo digitales en el caso de Mapuche, es que cuando empiezan a aparecer algunos problemas, estos están muchas veces, son difíciles de entender dónde están y además en muchos casos exceden lo que es el ámbito del propio equipo o el proyecto de base, llámese Mapuche, llámese Guaraní o Dieguita. Esto nos fue empujando, como les decía, naturalmente a pensar en un esquema donde todos aquellos problemas que no puedan resolverse de entrada a través de los propios equipos tengan que escalar a otros niveles de atención. Es por eso que pensamos en un esquema de soporte de 3 niveles. Un primer nivel más del orden funcional, con la mirada funcional de los circuitos, pero ya no de una solución en particular, sino atravesando todo el ecosistema, ¿sí? Donde se recibe un problema, no sé, no puedo firmar digitalmente un acta o no puedo incorporar un documento o un expediente de egreso. Bueno, ahí hay 1000 variables que intervienen. Puede ser un problema de configuración de Guaraní, puede ser un problema de configuración de Sudoku, puede ser un problema de Arai documentos. Hay un montón de cuestiones. Cuando eso escapa al soporte de Guaraní, la idea es que estos temas empiecen a escalar a ese grupo de soporte de nivel 1 que tiene una mirada más funcional, que es como la primera barricada, digamos, que va a empezar a atajar estos temas. Este grupo de soporte de nivel 1, que está coordinado por Ariel Soya, probablemente algunos lo conozcan, es también el coordinador de Mapuche, se va a encargar de hacer ese primer análisis, con un grupo integrado con cabezas de los distintos equipos, porque hay gente de Mapuche, hay gente de Pilagá, hay gente de Guaraní, digamos, entre todos, ver ese problema, tratar de entenderlo, ¿sí? Y tratar de darles una respuesta lo más rápido posible. El segundo nivel, ¿sí? Lo que nosotros llamamos nivel 2, ¿sí? Es un nivel con una mirada más técnica, ¿sí? Cuando esto llega a un punto donde los funcionales, de alguna manera se les queman los papeles y dicen, mira, no es configuración, no es uso del sistema, hay un problema particular técnico que hay que ver un servicio, hay que ver una API, hay que ver algo de esto, se escala a un segundo nivel, que es un nivel técnico que justamente tiene como objetivo lo mismo que el nivel 1, pero desde la perspectiva técnica. Tratar de entender en un grupo también conformado por gente de todos los equipos, tratar de entender cuál es el problema, ¿sí? Y tratar de darles una respuesta. Y en última instancia está el nivel 3, que es nivel ya de desarrollo base, que es si hay un problema en el Arai documentos o en el Arai usuario o en el WARP, hacer el desarrollo que corresponda para corregir ese error. Este esquema de niveles, de alguna manera, nos arrastró hacia allí, porque como les decía, algunos cambios los fuimos moldeando nosotros, pero otros se fueron gestando prácticamente solos, porque lo cierto es que si en los últimos años si había un problema porque no se podía cobrar un curso en San Avirón y no se lograba entender qué era lo que pasaba, se juntaba gente del equipo de San Avirón con gente del equipo de Guaraní y trataban de resolver el problema para responderle a la universidad, cuando no se incorporaba a la universidad también a la reunión. Y lo mismo pasaba si no podía resolverse algo de interacción entre Pilagá y Dieguita. ¿Qué es lo que nos estaba pasando? Esto de hecho estaba ocurriendo en el SIU, pero tal vez el problema que había ocasionado que no se pudiese cobrar un curso en San Avirón era lo mismo que después generaba un problema en la interacción entre Mapuche y Pilagá, por ejemplo. Y ese conocimiento quedaba atomizado entre las personas que habían participado en una reunión, ¿sí? Y después, si el mismo problema se daba en otro contexto, el otro grupo de personas también tenía que volver a hacer el mismo recorrido para llegar a la misma solución. Lo que buscamos a partir de este armado del soporte en 3 niveles es justamente empezar a generar una base de conocimiento que nos sirva a nosotros como SIU para darle soporte a ustedes y además que les sirva a la comunidad como base de conocimiento, como lo es el foro,
para ir pudiendo generar un conjunto de una serie de información que les sirva a ustedes para empezar a poder trabajar con todas estas soluciones que, como les digo, no son nuevas, pero empiezan a tener mucho peso en el armado del ecosistema. Empiezan a ser engranajes súper importantes en todo lo que es la transformación digital, y que es importante que cada universidad empiece a tomar contacto, empiece a aprenderlas, empiece a amigarse desde lo técnico y desde lo funcional. Por supuesto que, como decimos siempre, se hace camino al andar, y este es un proceso que lo echamos a andar a mediados del año pasado. Sí, el grupo, sobre todo el de soporte de nivel 1, viene trabajando desde el año pasado. Venimos formando ese grupo, haciendo acciones en particulares. Probablemente algunas instituciones ya se han visto el resultado de algunas de todos estos cambios, y el grupo de soporte técnico, el nivel 2, lo estamos tratando de conformar ya lo conformamos y estamos tratando de darle vida en estos meses para que también pueda ponerse a tono y pueda acompañar a los equipos. El objetivo de todo esto es el mismo de siempre: tratar de darles a ustedes el mejor acompañamiento, entendiendo que una visión integrada, una visión de ecosistema, no puede estar acompañada por iniciativas separadas de soporte. Necesitamos tener desde el soporte esa misma mirada integral para poder acompañarlos. Obviamente, en todo este proceso habrá un aprendizaje, habrá marchas, habrá contramarchas, iremos cambiando cosas a la medida que vayamos viendo que nos sirve, que se puede mejorar, que se puede hacer de otra manera. Y ahí es donde les vamos a pedir a ustedes también la colaboración. Cuando ustedes sientan que le estamos cerrando con el soporte, que el proceso que estamos haciendo es más engorroso que lo que teníamos o que no está sirviendo, siéntanse, como ha sido siempre, en la libertad de poder contactarse con el Colo, conmigo, con el coordinador del equipo que corresponda, para plantearlo, porque eso es lo que nos va a servir a nosotros para ir madurando este proceso, para ir haciéndolo crecer, y que de alguna manera sea un ganar-ganar para todos. Creo que más o menos es eso lo que queríamos contarle. No sé. Perfecto. Si quieres sumar algo, Colo. Sí, totalmente. La mirada tiene que ver con eso, ¿no? Poder brindar un mejor soporte, acompañarlos mejor en este proceso de cambio y de implementación integral, ¿no? Esa es la mirada de todo este cambio y el objetivo fundamental de este cambio que estamos haciendo en el SIU, y que es un cambio enorme, ¿no? En todo sentido, en la forma de trabajar y en la forma de interactuar con ustedes. Esta mirada integral va a modificar seguramente cuáles son los nuevos requerimientos que se van haciendo de las soluciones, porque van a tener una mirada única de un ecosistema, de una solución integral, pero no tiene que resentir en absoluto el tema de soporte en lo cotidiano que le venimos dando. Tampoco tenemos otra realidad, como que tienen ustedes también en las universidades. Es cierto que las áreas de tecnología y de sistemas tenemos un grave problema con el tema de las personas y de sostener los equipos técnicos, y eso es un problema general que se está dando en nuestro país, en los espacios públicos y privados, y no somos exentos de eso. Estamos todos juntos con una problemática grande en ese sentido, y viendo cómo podemos resolverla, pero más allá de eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para que no se resienta nada de esto, o se resienta lo menos posible el acompañamiento que le estamos dando. Con esta mirada estamos haciendo este cambio que, como dice Hernán, estamos en un proceso de aprendizaje juntos que iremos dando en los próximos meses y en el transcurso de este año. Bueno, era contarles eso, que es importante, porque tiene que ver con esta mirada a mediano plazo. Sabemos que muchas de estas cosas son un poco futuristas, pero es necesario ir con esa mirada, aunque sea dando pasos cortitos, pero con un objetivo a mediano plazo ambicioso. Así que ese era el objetivo. Y ahora ya los dejamos con Seba, que ha asumido
este pequeño compromiso de llevar adelante este hermoso proyecto que es el Guaraní y el equipo de Guaraní para trabajar y comenzar esta jornada de este día de trabajo híbrido que estamos teniendo. Así que muchas gracias a todos los que vinieron, esperamos que cada vez seamos más y preparémonos, vayan preparándose para octubre encontrarnos presencialmente. El taller de honor va a ser presencial, así que ahí tenemos que ir en Rosario. Seba, todo tuyo. Vení, Ale. Vení que vamos a hablar de Guaraní 2. Bueno, buen día a todos y a todas. Es raro para mí, porque este no deja de ser mi primer comité. Los otros fueron raros desde casa. Es distinto todo, sin gente adelante. Raro también acá sentado con Sergio y con Ale. Bueno, la idea es hacer un poco un repaso sobre cómo estamos en el proyecto, para ponerlo un poco en contexto y engancharlo con lo que estuvieron contando Hernán y el Colo. Ahí, ¿no? Ahí va. Bueno, estos son un poco los números del último año, un poco la muestra de lo que trabajamos como proyecto, que cuando se ven los números así todos juntos en la pantalla, tal vez no se ven muy bien. Sí, Sergio me dijo eso no se va a ver. Bueno, pero un poco mostrar la cantidad de cómo es el flujo de trabajo, ¿no? Que nuestro trabajo se divide básicamente en dos ítems, dos pilares más importantes, que es el desarrollo y el soporte de la comunidad, y en ese contexto estuvimos tratando de analizar en profundidad y sacar porcentajes de qué requería cada cosa, y si bien todavía no tenemos bien aceitados esos números, entendemos que estamos casi como mitad y mitad, que la mitad del tiempo se la dedicamos al desarrollo y la otra mitad se la dedicamos al soporte, y estamos tratando de optimizar un poco la forma en la que trabajamos. Así como hay cambios dentro de la estructura del CIU, también estamos nosotros tratando de ver si podemos mejorar y optimizar los tiempos de soporte y de desarrollo dentro del proyecto, también aprovechando que bueno, yo todavía venía como con un poco de envión de querer hacer algunas cosas. Se va acabando la energía, ¿no? Es como que vamos a hacer todo esto y después es como que la realidad medio te golpea, pero estamos tratando de optimizar eso. Y lo primero que nos encontramos en ese contexto es la dificultad de dar soporte en un contexto donde todavía tenemos casi un 30% de la comunidad que está en Guaraní 2. Ale, yo creo que hace algún tipo de magia para que esos números no bajen. No se quiere resignar, pero por suerte el último año hubo muchas instituciones que migramos y sabemos que este año va a haber un porcentaje similar. Pero bueno, esto no deja de ser un tema que nos lleva bastante tiempo, tener que estar switchando con esas dos realidades. Dentro de todos los que ya por suerte están en Guaraní 3, el panorama tampoco es muy alentador, porque ustedes saben que nosotros siempre mantenemos, por lo menos desde el discurso, esa cosa de decir, damos soporte a las últimas dos versiones que están en la calle. Bueno, hoy tenemos un 60% de todas las implementaciones que están en versiones inferiores a esas dos versiones. Y dentro de ese 40% que están en 3.19 o superior, tenemos mitad y mitad, o sea, solamente tenemos un 45% que está en la última versión.
Y si lo miramos en líneas generales, solamente tenemos un 15% de la comunidad que está en la última versión. No son muy alentadores los números, y nosotros sabemos que para ustedes es complicado pasarse a la última versión e ir manteniéndose actualizados, y sobre todo en este contexto de lo que mencionaba casi al final de la charla del Colo, ¿no? Saber que nos está costando mantener los equipos, que hay mucha rotación, que la gente se va. Sabemos que es complicado y estamos tratando de ver de qué manera podemos agilizar y como bajar los tiempos de capacitación y tratar de mejorar todas esas cuestiones que hagan que podamos formar personas y equipos en tiempos más cortos. En ese contexto de todo lo que mencionamos antes, nosotros estamos pensando en un esquema donde vamos a seguir manteniendo esta idea de dar soporte a las últimas 2 versiones, y para tratar de agilizar un poco el tema, les vamos a pedir a quienes están en versiones anteriores que nos ayuden a darle soporte, dándonos acceso, manteniendo un esquema de un entorno de producción anonimizado que nos permita a nosotros, cada vez que llega un requerimiento de una versión anterior, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros, ahora Sergio va a ampliar un poquito, pero nosotros mantener los entornos de desarrollo no es solamente tener un guaraní. O sea, como estamos trabajando en este esquema que se ve en la pantalla de ecosistema, no solo tenemos que mantener una versión 3.18 de guaraní, sino que lo que tenemos que mantener es un esquema que se parece más a esto. Tenemos que tener un guaraní, un huarpe, un quilmes, colla, un tehuelche, un expediente. Entonces, eso, la verdad es que, no sé si están los chicos de IT por ahí, pero tenemos como peleas internas también, porque es como, che, no podemos tener tantos servidores. Entonces, en ese esquema, cada vez que nos encontramos con, llega un foro, nos encontramos con tal problema. ¿En qué versión están? En 3.16. Uy, no hay ambiente para probar esto. Lo probamos, lo prueban los chicos en una versión, en la última versión, dicen, che, este problema no pasa en la última versión. Y ahí la primera respuesta que le vamos a dar es, bueno, actualicen, ya esto de la 3.20 no pasa. Pero nosotros sabemos que para ustedes ese es un problema. Entonces, lo que estamos pensando es en pedirles ayuda desde ese lado, decir, bueno, ayúdennos de esta manera. Pero Sergio les cuenta un poquito cómo es el esquema de trabajo que tenemos. ¿Qué tal? Buen día. Yo les quería contar un poquito cómo trabajamos internamente a diario en el equipo. Tenemos 6 servidores, ¿sí? 3 dedicados para lo que es el área de testing y 3 dedicados para el área de implementación. De esos, 2 tienen el ambiente que es Trunk, ¿sí? Que es el desarrollo diario, ahí se vuelcan el desarrollo diario del día a día, y después tenemos otros 2 que tienen la versión 3.20, ¿sí? La 3.20 que es la rama de soporte donde se hace desarrollo de 3.20, donde va a salir la 3.21, 3.22, y algunas versiones cerradas, 3.20.0, 3.20.1. Y así también los otros 2 servidores con la versión 3.19, 3.19.0, 3.19.1 y 3.19x, que es si llega a tener necesidad de salir una 3.19.2 o 3.19.3. Y en ese esquema, cuando nosotros estamos por sacar la versión 3.21, reciclamos, ¿sí? el último de la versión 3.19, hacemos backup de las bases y instalamos la versión 3.21. Y el 3.19 ya no tenemos esos ambientes para estos equipos. Entonces, en ese esquema, cuando tenemos nos reportan algún problema de una versión 3.18, 3.17, es difícil poder replicarlo
poder desarrollar una solución y poder testear esa solución para poder pasar un parche. Los requisitos que son de versión 3.17, cambia el PHP, cambian los requisitos previos que ustedes ya saben cuando hacen las instalaciones, y es bastante difícil tener un lugar donde hacer esta actividad. Les quería, por ejemplo, contar un ejemplo que pasó hace poco, que teníamos una problemática que una institución no podía recuperar las contraseñas, enviar el mail de la recuperación de las contraseñas. Es un problema de que no salía el mail. Entonces, lo primero, por favor, activen el debug del SMTP para que se vea en el log cuál es el problema. Y le pusimos cómo lo activan. Bueno, sí, ya lo activamos, pero no sale el log. Vamos a revisar, claro, eso entró en la versión 3.18, estaban en 3.17, entonces no se puede ver el debug. Bien, bueno, activen el debug en esta clase que es de Chulupí y pónganle, jarcodenlo ahí para que, por favor, ahí va a salir el problema en el SMTP. Bien, sí, es verdad, ahí salió, estaba mal el puerto era el 587 al 465. Lo pusimos bien, pero sigue habiendo otro problema. Y nos mandan el log. Claro, este log dice que están utilizando una manera de loguearse contra Google que es no segura. Y Google ya está trabando esas maneras de enviar mail. Bien. No, pero configúrenlo de esta manera. No, pero eso salió de la versión 3.19. Ok. Y bueno, y hardcodeen acá en el Chulupí también, porque lo pueden hacer. Y esto sin probar, sin tener una seguridad de que eso esté funcionando. Posiblemente termine saliendo el mail y puedan solucionar el problema hardcodeando en el Chulupí. Cuando vayan a lo que es el ambiente de producción van a tener que volver a hacerlo porque eso no está en la solución, sino está hardcodeado en el ambiente de testing. Y vean todo cómo se complicó por solamente una configuración. Si, por ejemplo, estaban en la versión 3.19, este problema, por ahí buscan en el foro, no puedo recuperar la contraseña, no sale el mail. Ven que hay un SMTP para un debug SMTP, lo ponen, sale el error, googlean el error en Google y dice, no, tengo que cambiar la forma de autenticar, lo cambio porque ya está disponible. 10 minutos, 15 minutos. La solución estuvo 3 días más o menos para poder dar solución a esa versión 3.17. Y por eso, para dar mejor servicio, nosotros creemos que está bueno estar en las últimas versiones, que ya generalmente muchas de las problemáticas que se encuentran están solucionadas en las nuevas, y a nosotros nos es mucho más fácil poder probarlas, si no está solucionado, poder probar, poder replicar y poder generar un fix en ambientes que tenemos. De paso, les aviso que, bueno, a partir del 30 de mayo, esto del SMTP de Google dejan de poder cambiar, ya no dan soporte para que se pueda configurar que acepte aplicaciones no seguras. O sea, sí o sí se van a tener que configurar en parámetros del sistema, los nuevos parámetros del sistema que están en 3.19. ¿Sí? A todo esto por ahí iba a agregar un poquito que estamos trabajando para armar estos ambientes de los servidores. Estamos utilizando Docker. ¿Sí? La versión 3.18 ya teníamos unas imágenes Docker más viejitas. 3.19 y 3.20 empezamos a trabajar con unas imágenes Docker ya alineados con unas imágenes necesarias para una herramienta que se llama Docker Integración. Por ahí algunos ya la sintieron nombrar. Ese Docker Integración lo que hace es una herramienta que nos permite desplegar los módulos y este ecosistema de manera más sencilla, más rápida, algo un poco más
más fácil y no tener que estar 2 o 3 días tratando de levantar un ambiente con todo el ecosistema. En principio los servidores ya están instalados y estamos usando estas herramientas y vamos, para los desarrolladores, ahora en breve vamos a empezar a trabajar todos los desarrolladores con esta nueva herramienta. Y a fin de que esto termine, que los podamos compartir con las universidades y ustedes puedan desplegar también ambientes de testing con todas las soluciones y también ambientes de desarrollo para hacer sus personalizaciones, en principio. No sé, más o menos era lo que les quería comentar con respecto a la necesidad de que estén en las últimas versiones. Antes de olvidarme, para los que están conectados vía Zoom, chequeen que están nombrados con el nombre con el que se inscribieron, porque después van a usar la lista de participantes para el tema de los certificados y de la asistencia. Ok, y que manden al chat general el presente sería. Ok, buenísimo, y no por privado, porque después cuando se cortan lo que queda es el chat general y lo que se dice por privado se pierde. Bien, buenísimo. Bueno, volviendo al esquema, mientras hablaba Sergio y enganchándolo con lo que les decía antes del tema de las pruebas, muchas veces nos pasa que, ahora que veo el ecosistema, veo como gráficamente que muchas veces se reporta un problema, los chicos se pasan horas tratando de armar el caso y cuando llegan a la prueba dice, este ambiente no está enganchado con Araí, ponele. Y es todo un tema, entonces tenemos que tratar de optimizar los tiempos. Somos pocos para la cantidad de implementaciones que tenemos y la idea es ir de a poquito tratando de optimizar y de ir mejorando todo lo que podamos para poder dar al fin y al cabo el mejor servicio. Bueno, yendo así, haciendo un repaso rápido por las versiones pandémicas, creo que todas estas son pandémicas, me parece. Sí, por lo que trabajamos estábamos alineados. Los ejes principales sobre los que trabajamos, si bien había que hacer un resumen, quedan estos, ¿no? Como en el top 5, todo lo que hicimos para digitalización de actas y diploma, la integración con el circuito de egreso digital, todo lo que fueron las mejoras en el circuito de preinscripción, la adaptación del módulo para todo lo que tiene que ver con identidad de género, y todo lo que se incorporó a pedido de la red de discapacidad en el módulo. Sabemos que hay todavía mucho camino por recorrer, pero creemos que estos 5 ítems, que así sueltos parecen, por ahí no se ve tanto el impacto, pero creemos que todas estas líneas de trabajo son solamente el comienzo de algo que va a redundar en una mejor experiencia de los usuarios y nos va a ayudar a tener una mejor gestión en el sistema universitario. Ahora, fíjense cómo cuando hablamos ya de temas puntuales y de cosas que parecieran ser 100% de guaraní, en el fondo ya estamos hablando que siempre nos estamos integrando con otros módulos. Ya es muy difícil hacer algo, por suerte, es muy difícil que algo que hagamos en el módulo no impacte o no tenga que ver con otros módulos, y el objetivo es que una vez que podamos tener cuando podamos hablar de un único sistema de información universitaria, cuando seamos como una única cosa, que es un poco
el sueño que tenemos y de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, esto se empiece a diluir un poco más y empiece a quedar mucho más claro todo esto, ¿no? La dependencia que tenemos entre cada uno de los módulos que conformamos ese ecosistema. Bueno, esto fue lo que estuvimos trabajando hasta ahora y decía yo que queda mucho por recorrer y el resumen de la planificación que armamos para el trabajo de este año va un poco en estos ejes que están alineados con los ejes de trabajo de los años anteriores. Tenemos que seguir trabajando para mejorar la integración con Expediente. Estos fueron, si se fijan en estos temas, los 3 primeros fueron como muy, los tuvimos que apurar mucho y fue como un cambio muy rápido pero nos obligó la coyuntura. Fue bueno, pasamos como muy rápido de dudar de que si se podía o no se podía trabajar de casa a una realidad de que tenemos que ir a trabajar de casa y tenemos que seguir. Y el mundo se seguía moviendo y teníamos que hacer que todo funcionara a distancia de la manera más similar a cómo funcionaba antes y nos obligó a hacer cambios y muchos de esos cambios que hicimos los hicimos como pudimos. Tenemos que mejorar todo eso, entonces esa línea de trabajo de seguir mejorando cómo nos integramos con el expediente electrónico es un eje principal para nosotros. Tenemos que seguir trabajando sobre la digitalización, tenemos una partecita hecha, pero hay todo un montón de trabajo por hacer que va a ser un desafío para lo que queda de este año y para los años que vengan seguramente. Estamos muy contentos con las mejoras que hicimos en el circuito de preinscripción. Sabemos que ustedes también están contentos, pero sabemos también que hay cosas que faltan y cosas que tenemos que seguir mejorando. Y a medida que esto se use cada vez más, los requerimientos van a ser también muchos más y vamos a seguir trabajando sobre eso. Vamos a empezar a explorar una integración con los servicios del RENAPER. Después los chicos les van a contar en profundidad sobre todos estos puntos, pero sabemos que dentro de ese circuito de preinscripción sería muy bueno si podemos integrarnos con el RENAPER y traernos directamente los datos o validar los datos contra los servicios del RENAPER. Todo lo que tiene que ver con mejoras de integración con Moodle hicimos mucho y estamos haciendo muchas cosas en ese sentido. Y tenemos que empezar a pensar un poco más, o por lo menos ese es el desafío más grande que siento yo que quiero afrontar desde que supe que me iba a tocar coordinar Guaraní, que era como donde yo siento que más podía aportar era en toda la parte del usuario final, digamos, de todo lo que tiene que ver con Guaraní. Con tratar siempre al interior del SIU siempre hablamos de cómo nos afectan los memes y todo lo que se dice de Guaraní durante los pedidos de inscripción. Y bueno, durante muchos años yo trabajé en el área de comunicación del SIU y ese era como un tema que para mí teníamos que ver y teníamos que asumir el desafío de cambiar la imagen de Guaraní. Y esa es una realidad que no podemos hacer nosotros como equipo, ¿no? O sea, nosotros, cuando digo el equipo Guaraní, pero sí nosotros como equipo, sí la comunidad. Entonces, una pata que tenemos que mejorar y mucho tiene que ver con las mejoras de usabilidad y accesibilidad, que serían las bases para después poder hacer otros cambios que nos hagan cambiar la imagen. Esto es mucho más importante que la imagen, pero es como una primera etapa que tenemos que profundizar. Después tenemos que seguir
adaptando el módulo para todos los cambios que tienen que ver con el género X, el nombre elegido y todos esos cambios que nos va marcando la realidad y que tenemos que dar una respuesta. Y obviamente en el esquema este de ecosistema hay una integración con el resto de los módulos sobre las cuales tenemos que trabajar y mucho, y eso lo va marcando un poco el día a día. Tenemos cosas que ya sabemos que vamos a hacer y otras que no sabemos todavía que tenemos que hacer, pero las vamos a hacer porque muchas veces a medida que el resto de los módulos también va creciendo, nos obliga a nosotros a ir acomodándonos para ir adaptándonos al requerimiento del resto de los módulos y a lo que nosotros necesitamos del resto de los módulos, y eso también es un tema que, si bien hace muchísimos años que estamos trabajando como institución, no deja de ser un aprendizaje diario. Ahora, no sé si queda algo por decir, Ale, ¿no? Bien. Sergio, ¿vos tampoco? Bueno, ese es un poco el resumen de los puntos sobre los que vamos a de reforzar esto de las dos versiones anteriores. Y bueno, vamos a empezar a ver si resulta esto de que tengan una instalación de prueba, si están en versión 3.18 anterior. Vamos a alargar ese desafío, porque no es solo una cuestión técnica de configuración de todos estos módulos del ecosistema, sino también funcional, porque muchas veces nos reportan algo y a los chicos de implementación, que son la primera barrera de soporte, les lleva una mañana a generar el caso, y cuando lo generan, ven que había un parámetro que estaba diferente y nos damos cuenta al otro día. Entonces también es un problema de procedimientos, de configuración, y bueno, esperemos que esta nueva forma de trabajar de acá en adelante nos ayude a mejorar el servicio de soporte y que estos problemas se resuelvan rápido. Así que bueno, la idea es que en la medida posible se pasen a la última versión y evitar todo ese problema. Les tiramos un poco el problema a ustedes. Pero bueno, es mucho tiempo que nos lleva de soporte. Seba quiso sacar los tiempos que nos llevan, cuánto tiempo nos lleva al equipo SIU dar soporte a versiones anteriores. Bueno, fue un poco complicado sacar los tiempos del foro, de los GDS. Sabemos que es mucho. Queremos minimizarlos y dedicarnos a esto, que es el eje del SIU y del guaraní en particular, de hacia dónde vamos. Así que bueno, pedimos ayuda en ese sentido. Buenísimo. Bueno, ahora Martín, Seba. Ahora viene la parte donde hay que saber. ¿Arranco yo entonces? Sí. ¿Cómo están? Bueno, ya la mayoría seguramente me conoce. Yo soy Martín Méndez, parte del equipo de implementación de Guaraní. Y la idea ahora es contarles un poco, explayar sobre lo que mencionó recién Sebas, de las mejoras que se van a estar incluyendo en las próximas versiones. Les vamos a hablar de las líneas de acción que estamos desarrollando. Muchas cosas están en análisis, otras ya se encuentran en una etapa de desarrollo, así que las van a ver incluidas muy próximamente. En primer lugar, el tema Moodle ha sido una de las mejoras que, desde que se incluyó en la versión 3.16, ha tenido una recepción enorme. Nos dimos cuenta que es algo que se utiliza muchísimo en cada una de las instituciones, y por eso en todas las versiones que van saliendo del Guaraní siempre hay mejoras que tienen que ver con Moodle. Acá les mostramos algunas de las muchas cosas que se van a estar trabajando. Unas tienen que ver con mejorar la operación de administrar configuraciones del sistema. En primer lugar, se le va a cambiar el nombre por algo un poco más intuitivo. La idea es que esta operación se pase a llamar administrar plataformas de educación virtual.
y va a tener también otras mejoras como dar mayores posibilidades de conexión con Moodle y en la configuración de los roles de usuario, ya que vengan precargados los roles para evitarles todo ese trabajo. También va a haber mejoras en la operación de administrar comisiones en la solapa de Moodle para poder filtrar cursos por categorías, poder mostrar más información de los cursos y algo muy importante, que es lo que se muestra también aquí, que es la posibilidad de poder vincular una comisión de Guaraní con cursos de Moodle sin necesidad de que esté esa asociación del docente. Es decir, que hoy por hoy, para asociar una comisión con un curso de Moodle ya existente, tiene que estar el docente de la comisión ya en ese curso de Moodle. La idea es poder sacar esta traba para poder vincularlas con cualquier curso. También va a haber varias mejoras en el control del mail del usuario, que es uno de los grandes inconvenientes que se tienen a la hora de actualizar los usuarios. Siempre sale este error de que hay algún alumno que no tiene cargado su mail o que hay más de un alumno con el mismo mail, por lo que estamos trabajando en hacer mejoras en este sentido para que esos casos se puedan detectar mucho más rápido y fácilmente. También otra mejora que nos han pedido bastante es el tema de los grupos por comisiones. Es decir, que cuando se vincula toda una serie de comisiones de la misma actividad a un curso de Moodle, se crea automáticamente un grupo por cada una de esas comisiones dentro del curso de Moodle. También estamos trabajando en verificar la compatibilidad de Guaraní con la versión de Moodle de 3.11. Se va a también incorporar el nombre elegido entre los datos que se van a exportar a Moodle para que así los alumnos figuren en los cursos ya con el nombre elegido en caso de que lo posean. Va a haber también mejoras en la actualización de los mails y de tanto alumnos como docentes, como también de los roles docentes, para que cuando se actualice en alguna de las dos plataformas se pase esa actualización hacia la otra. Y por último también vamos a estar incorporando varios comandos nuevos que tienen que ver con actualizar alumnos y docentes en forma automática, generación masiva de cursos en Moodle, generación masiva de usuarios en Moodle y una revisión de si se eliminaron usuarios y cursos en Moodle para que en caso de que así sea, se corte esa vinculación con Guaraní. Otro de los puntos de los que estamos trabajando y que ya les comentó un poco Seba es la validación con el RENAPER. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, principalmente entender en primer lugar que esto va a ser una decisión de cada una de las instituciones. En caso de que decidan validar sus usuarios contra el RENAPER, tendrán que acceder al convenio que brinda el RENAPER para acceder a su base de datos. Y esto van a decirlo desde el Guaraní con un parámetro, que es el que ven ahí en pantalla, que es MAT validación RENAPER, si quieren hacer esta validación o no. En caso de que así sea, la validación va a estar vigente cuando se generen usuarios desde cualquiera de los 3 módulos, es decir, desde preinscripción, desde autogestión, en el caso de que se creen usuarios nuevos para cursos, y cuando generan dan altas de personas desde el módulo de gestión. ¿En qué va a consistir esta validación? Bueno, en primer lugar vamos a modificar el orden en que se cargan los datos, porque lo que necesitamos que se cargue en primer lugar es el género de la persona, su número de DNI y un campo que vamos a agregar que es el famoso número de trámite. Estos son los datos que pide la API del RENAPER, que se envíen, y el RENAPER lo que va a hacer va a ser una devolución, en primer lugar diciéndonos si esa persona efectivamente existe o no. Y si la persona existe, nos va a devolver los datos de el nombre y el apellido, el CUIL, la fecha de nacimiento y el domicilio. Es decir, que esos datos ya le van a aparecer precargados a la persona, luego de ingresar su género, número de DNI y trámite. Y además de esto, vamos a hacer que cuando se le cargue el nombre y apellido, el CUIL y fecha de nacimiento, estos datos queden grisados para que no puedan ser modificados, ya que se supone que son datos oficiales y que no deberían de contener errores. Sí, se van a poder modificar igualmente estos datos desde el módulo de gestión por parte de un administrativo en casos muy extraños, pero que puede llegar a ser que haya algún error en la base del RENAPER. El único dato que sí va a poder modificar, obviamente, el alumno va a ser el dato de su domicilio, ya que se entiende que es muy común que no sea el mismo domicilio el que figure en su documento que el que realmente es donde está viviendo. Y ahí también vamos a validar que el dato está validado por el RENAPER. Así es, vamos a también agregar en la base de datos
una leyenda para verificar que esa persona, ese usuario, fue validado contra el RENAPER. Una aclaración, esta validación es solo documento argentino y la última, ¿cómo es? La última actualización, porque si es una actualización anterior que tiene el alumno, figura como no válido, con lo cual ahí tendrá que ingresar los datos y será como hoy. Después alguien lo validará. Sí, y quedan excluidos, bueno, los extranjeros con pasaporte o con el DNI de origen de su país, ¿no? Sí, esto obviamente va a estar acompañado con varias leyendas a la hora de generar los usuarios de que tienen que ingresar su número de DNI sin puntos, ningún carácter especial. Lo que dice Alejandro de que tiene que ser el DNI la última actualización, más que nada por el tema del número del trámite que cambie con cada actualización del DNI. Y se va a agregar, como viene en muchos sitios, la indicación de dónde tienen que encontrar este número de trámite con la restricción de que tienen que poner solamente 11 caracteres. Bien, otra de las mejoras en las que estamos trabajando es el tema del analítico y el diploma digital y su incorporación dentro del expediente de egreso. Ya desde la versión 3.18.1 se incorporó la posibilidad de que el analítico y el diploma se tramite en forma digital, con la posibilidad adicional de poder también llevarlo en forma manual, pero que ya puede estar disponible en forma digital y para su envío a CITSER. Y en la versión 3.20 también se incluyó la mejora de poder llevar el trámite de egreso a través de un expediente electrónico. Y ahora justamente lo que estamos trabajando es poder aunar estas dos mejoras, es decir, que el analítico del diploma digital que se envía a CITSER al mismo tiempo también se incorpore dentro de este trámite de egreso digital. Junto con estas mejoras se van a incorporar también estos puntos que vemos aquí en pantalla, que es poder incorporar, bueno, el expediente digital que se envía a CITSER, que en ese mismo momento se adjunte dentro de lo que es el trámite de egreso. La posibilidad de poder trabajar con trámites y unificarlos todos estos trámites dentro de un único expediente en Sudoku. Poder ofrecer también una autorización simple y poder tener diferentes modelos de firma para los diferentes documentos que lleva el trámite. Poder visualizar el nombre abreviado del documento, que sabemos que en la práctica siempre cuando se trata de nombres muy largos en los documentos esto genera inconvenientes. Y estamos trabajando también en una nueva tipificación para los documentos de egreso que se van a incorporar en el expediente. Estos últimos dos puntos tienen que ver con cuestiones más técnicas, pero que entendemos que en la práctica van a facilitar, y los tres primeros tienen que ver con lo que les decía antes de un poco de lo vertiginoso que fue la salida la incorporación de esto en la versión 3.20. Entonces son todas cuestiones que sabemos que tenemos que mejorar, cosas que no hoy en día no es que traban, sino que son operaciones que están separadas y que sabemos que podemos ir mejorándolo. A medida también que más instituciones la empiecen a incorporar, vamos a encontrarnos con la realidad y ver qué cosas son las que podemos mejorar y sobre cuáles son las que tenemos que trabajar. Bien, seguimos con otra de las mejoras en las que se está trabajando, que es un tema que nos vienen reportando desde hace bastante y que vemos con mucha regularidad en el foro, que es qué pasa cuando una persona que ya es alumno, que ya realizó su prescripción y ya se procesó, le quedan requisitos pendientes y los carga desde su portal de autogestión. ¿Cómo se entera el administrativo que de repente tiene que entrar y validar estos documentos que cargó? En este sentido, fue un tema que estuvimos analizando mucho, cuál era la mejor manera de llevarlo a cabo, si debía haber una cuenta de mail institucional a la cual se enviara un correo cada vez que un alumno adjunta un documento digital. Pero la opción que terminó decantando y que creemos que va a ser la más práctica y la que además nos da mucha posibilidad de crecimiento es poder agregar
dentro de lo que es la pantalla principal, una vez que se loguea el administrativo, un gadget de notificaciones, donde ahí le aparezcan todos los requisitos que hay pendientes de validar, que pueda ir ampliando. Esto obviamente va a poder ser configurado de acuerdo al perfil funcional del usuario, para que no sea que esto se les presente a todos los usuarios, sino a los que ustedes decían que tengan que ver esto, y también obviamente dependiendo de su perfil de datos. Y nos decimos también por esta opción, ya que justamente es una herramienta que a futuro se puede ir mejorar y puede crecer muchísimo más. Hoy va a estar siendo utilizada en un primer lugar para estas notificaciones sobre requisitos pendientes de validar, pero en el futuro también podemos incorporar aquí otras notificaciones que veamos que hagan falta. Es por eso que decidimos por el momento ir más por este camino. Sobre el tema de identidad de género, bueno, es un tema que se estuvo trabajando un montón en las últimas versiones para incluir dentro del sistema la opción del género no binario y cómo este dato se exportaba hacia los otros módulos como el araucano o el Zitzer. Y hoy por hoy lo que estamos trabajando mucho es sobre el tema del nombre elegido, y aquí tenemos dos puntos principales. Uno es que dentro del módulo autogestión, revisar y unificar cómo es que se visualiza el nombre elegido de la persona en cada una de las pantallas. Porque vemos que en alguna de las pantallas tal vez falta ajustar ese dato, o que es diferente cómo se visualiza en una y cómo se visualiza en otra, lo cual termina generando dentro del docente una confusión de quién es este alumno. Entonces, la idea es poder unificar estos datos, que en cada una de las pantallas el docente lo visualice de la misma manera y que no genere confusión. Y el otro gran punto, que es un tema que tenemos en análisis, es poder incorporar también el nombre elegido dentro de lo que son los documentos oficiales. Que esto, según la ley de identidad de género, en estos casos se tiene que consignar con las iniciales del nombre oficial, más la fecha de nacimiento, más el número de DNI, y seguido allí el nombre elegido. Bueno, estamos viendo de qué manera es que se tiene que adaptar esto para poder en un futuro sumarlo en el sistema, y que ya, por ejemplo, en las actas que se dan para los alumnos, con los diplomas, ya se pueda incorporar esta mejora. Igual es un tema que nosotros estamos trabajando como equipo, pero nos excede y tenemos que avanzar en reuniones con distintas áreas del ministerio para ver cuál es la manera. Estamos tratando, como siempre, de que todo quede lo más parametrizable posible para que después cada una de las instituciones termine optando por la solución que más se parezca a lo que piensa la institución sobre eso. Pero hay que tomar algunas definiciones que no dependen de nosotros, pero sí es nuestro compromiso avanzar en esa línea. Bien. Respecto a la usabilidad y accesibilidad, que era otro de los puntos que marcábamos como importantes en los análisis que estamos haciendo, estamos trabajando mucho en el tema de accesibilidad a partir de un trabajo de tesis que se realizó en la Universidad Nacional del Sur sobre la accesibilidad en los sistemas TIU y principalmente en el sistema de Guaraní. Estamos trabajando en este punto para poder incorporar las mejoras que se toman en ese trabajo y poder adaptarlas en el sistema. Esto tiene que ver, por ejemplo, el tema de los colores para las personas que sufren daltonismo, el poder de a poco ir incorporando también un reader para cada una de las pantallas. Y respecto a la usabilidad, las principales mejoras que se han incorporado allí tienen mucho que ver con adaptarnos a la ley de identidad de género, el poder incorporar el nombre elegido en cada una de las pantallas y poder ir poniendo pequeñas mejoras que tienen que ver con la experiencia del usuario, y que uno de los grandes puntos en este sentido es el portal de alumnos que les vamos a estar comentando dentro de poco. Y para terminar con estos puntos de análisis de las líneas de acción que tenemos actualmente, les comentamos algunas mejoras en las interfaces con otros módulos, además de lo que ya comentamos sobre el Araí y Sudoku, así como también con Moodle.
Respecto a araucano, una de las principales mejoras en las que se está trabajando tiene que ver con la posibilidad de que se pueda informar ya no solo por toda la institución, sino también poder informar por cada una de las unidades académicas de forma independiente. Y en lo que respecta a la vinculación de Tehuelche, la principal mejora en la que se está trabajando es que los postulantes puedan conocer en todo momento en qué estado se encuentra la postulación a la beca que realizaron. Eso es un poco para desarrollar un poco más los puntos que había comentado Seba, de lo que estamos trabajando. Y le dejamos ahora a Sebastián Barrios, que les va a comentar un poco. Sí, pero antes, Sergio, ¿querés ampliar un poquito sobre este tema? Esto de improviso, Sergio. No los quería asustar con esta filmina. No estaba a este punto, no, pero si no tiene sorpresa, no tiene gracia. Bueno, no es muy largo. Sabemos que desde preinscripción nosotros estamos guardando los documentos de los aspirantes en RDI. Y estamos trabajando para que estos documentos se lleven, ¿sí? a RDI Documentos, que es el repositorio común, ¿sí? de los documentos. Nosotros estuvimos con varias instituciones ya charlando un poco de este tema, más que nada porque por ahí nos pedían algunos tipos adicionales para guardar en el RDI, y nosotros estamos tratando de evitar esos tipos porque el proceso, ¿sí? del pasaje de RDI a CIU-RAI documentos no solamente tiene que ver con el lugar donde se almacena, sino de una migración, ¿sí? de cómo se almacenaban en el RDI y cómo se van a almacenar en el CIU-RAI documentos. Y esa migración, si tienen tipos adicionales que fueron creándose en las universidades, el esquema de migración que podamos hacer desde el CIU no puede tener en cuenta esos tipos porque no los conocemos. Entonces, para mejorar o para que eso sea más fácil de hacer, le pedíamos que por ahora traten de usar algún tipo genérico. Bueno, más o menos ese era el panorama del pasaje de RDI a CIU-RAI Documentos. Sí lo tienen en cuenta. Sí. Bien. Bueno, ahora venía la parte donde ustedes hacían preguntas sobre esto, pero no hay micrófono, así que vamos a tener que seguir de largo. No, podemos... yo no estoy viendo el chat acá. No me llevo bien con el Zoom. ¿Cómo? Sí, ahora sí. Si alguien que está en el Zoom y tiene alguna consulta, si se anima a abrir el micrófono, así de paso probamos cómo funciona todo. Qué bueno que no hay preguntas. Zafamos. Yo creo que sí. Hay un número, pero No lo abras. Ahí, en el chat. No aceptamos consultas escritas en el chat, aceptamos que abran el micrófono. Buenas, yo soy Gabriela Epstein del Hospital Italiano, ¿sí? Sí. Es que viene una pregunta, los usuarios están preguntando si existe alguna posibilidad desde el Moodle, donde muchas veces cargan notas de exámenes, de parciales, se puedan llevar esas notas al guaraní. Si han visto algo con respecto a ese tema. Sí, es un punto sobre el que tenemos que trabajar. Todavía no se puede, pero pronto se podrá. Se fue Luciana, mirá, desapareció. Sí, está planteado como uno de los puntos de las mejoras de Moodle, es poder traer las notas de Moodle, de un curso de Moodle al guaraní.
En principio era sobre el resultado final de la cursada, lo que era el acta de cursada. No sé si estaba planteado para las evaluaciones parciales. Por, Pero no, por ahora no. sí, Vamos lo a ir que era por la nota partes. final de la cursada. Sí. Ok, gracias, no, porque digamos, hay interés en tener eso, sí, para no tener que volver a cargar dos veces la misma información. Sí, sí, totalmente. Sabemos que es algo que va a ser muy bien recibido. Muchas gracias. A vos. Hola, sí, buenos días. Sí, buen Hola. día. Hola, hola. Sí, mi nombre es José, soy de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, quería saber si estaba previsto en las futuras versiones. Bueno, lo primero que se me ocurre es, no sé, una reingeniería, digamos, de los procedimientos que están en el SIU. Y lo primero que se me ocurre es una uniformidad dentro de los filtros, por ejemplo, para que se pida por defecto la identificación, que es igual al documento, en el caso de que tengan que buscarse personas, porque es el dato que buscamos nosotros uniformizar como criterio dentro de la universidad. Era esa la situación que quería decir. Nos encontramos que hay filtros que se pide, no son uniformes, digamos así, hay filtros en lo que se necesita pulsar sí o sí el botón filtrar, otros que reaccionan con el enter directamente, y por ahí a la hora de estar trabajando con los procesos, eh, por ahí uno se olvida y está dando enter, y bueno, es una forma como de optimizar eso. Tal vez sea una forma mínima, pero lo primero que se me ocurre. Bien, Sí. bueno, sí, lo Está bien, tomamos. eso está dentro de esto de la usabilidad y experiencia del usuario, de poder uniformizar las pantallas y filtros. Creo que se estuvo trabajando en la Universidad de Salta, ya había, creo en el foro, ustedes, no recuerdo, había planteado algunos temas de estos. Y bueno, también ayudamos y pedimos que nos avisen y nos puedan indicar también si van viendo esto, que lo informen y así lo podemos ir resolviendo. Pero sí era uno de los puntos a mejorar. Sí, sobre todo estuvimos viendo algunos foros de ciertas universidades donde, y además de tickets nuestros, ¿no? De tratar de unificar ciertos filtros en las operaciones muchas veces. Y no es muy difícil rescatar, digamos, los filtros porque cada operación maneja una determinada cantidad de filtros y eso tratamos de unificar, pero a medida que vamos viendo nosotros al mismo tiempo los reclamos de ciertas universidades, es tratar de mantener los filtros similares entre operación y operación. Eso es algo que estamos trabajando, digamos, y bienvenida sea la consulta por parte de ustedes que nos ayuden a esto, ¿no? Porque son muchas operaciones y a la vez son muchos filtros y bueno, estamos en eso. Tratar de unificar los filtros a usar, ¿no? Ahí veía una consulta en el chat de Jorge de Litoral que nos preguntaba, la idea con esto de los entornos es que las instituciones que estén más allá de 2 versiones para atrás tengan un entorno de prueba anonimizado para que en el momento en el que se encuentren con algún problema, nosotros podamos acceder a ese entorno y resolverlo directamente ahí, no tener que replicar el caso ni los entornos en nuestros servidores. Hola, buenos días. No sé si me escuchan, soy Mafalda Nieto de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi pregunta va al cambio de identidad de género. Nosotros estamos teniendo problemas con una persona que hizo su documento nuevo, cambio a no binario, y ella quiere que el certificado analítico no le salga como licenciada, sino como licenciade y su título. Ella está pidiendo de otro diploma y otro certificado de final de carrera. Sé que por ahora no está, entonces quisiera saber si está en proceso, cómo lo están trabajando eso, si en algún momento va a estar la posibilidad de que no sea solamente licenciado y licenciada. Sí, eso lo incluimos en la versión 3.21, cuando incluimos el tercer género, digamos, el género X.
se puede configurar en el sistema cómo quieren ustedes que salga la denominación para el género X. O sea, nosotros lo dejamos personalizable porque la realidad es que no hay una definición en cuanto a eso. Pueden ponerle licenciade o pueden ponerle licenciads, eso lo define cada institución. Pero lo definen eso ¿qué es en la tabla, Sergio? Sí. Ya como tienen ya un nombre, tienen el nombre femenino, y ahora tienen un nombre nuevo que es nombre no binario. Y bueno, en ese lugar es donde la interfaz le da lugar para poder agregar ese nombre, digamos. Sí, lo que no está a nivel personal, porque si dos personas que Claro. eligen el género X, uno quiere que aparezca licenciado y otro licenciado y otra licenciada, Claro. eso no. No, por eso ustedes ahora, para responder a la pregunta, ustedes podrían ahora ponerle licenciade para el género X y el título le va a salir con licenciade. Bien, Claro, gracias. pero todos, no hay Todos, claro, todos. Toda la diferenciación. Claro, a todos los que hayan elegido a X les va a salir licenciade, sería. No, ahora ustedes van a tener que definir en la tabla que para el género X es licenciade. Entonces, todas las personas que tengan género X y egresen, toda la documentación va a decir licenciade. Bien, gracias. Sí. Hola, buen día. Mi nombre es Paola Piovano de la Universidad Nacional del Sur. No sé si me escuchan. ¿Para qué? Sí, te escuchamos, pero repetí porque justo estaban por hacer una consulta acá en la sala. Ok, soy Paola de la Universidad Nacional del Sur. Sí, Les Paola. quería hacer una consulta con respecto a lo que están trabajando para la validación con el RENAPER. Sí. Nosotros estamos en Guaraní 2 y nos hicieron un requerimiento para personalizar la prescripción agregando esta validación. Y estamos haciendo algunas consultas con el RENAPER y como la comunicación con ellos no es muy fluida, quería preguntarles por si ustedes tienen en claro cómo es el proceso de adhesión al servicio, que entendemos que lo tiene que hacer la propia institución. Sí, exacto. Es un convenio que hay que firmar con el que cada institución tiene que firmar con RENAPER para acceder a ese servicio. O sea, creo que son tres o cuatro tipos de servicios que ellos ofrecen, que tienen distinto nivel de complejidad, y una vez que definen ustedes cuál es el servicio al que quieren acceder, se firma un convenio. Lo que podemos hacer es, si querés nos envías un correo a guaraní@ciu y nosotros podemos decirte de qué manera, cómo hicimos nosotros para avanzar en ese sentido. Sí, perfecto, porque en la primera consulta nos habían dicho que había que adherir al servicio a través del TAD y entiendo que lo que vos decís de firmar un convenio por ahí es una cosa un poco diferente a solo adherir a través del TAD, así que sí, si pueden pasarnos la info estaría muy bueno. Dale, escribinos y ahí, yo tampoco soy un experto en el tema, pero lo consulto y ahí te respondemos con más precisión. Perfecto, gracias. Ahora sí. No, lo que te decía es que cuando creas una propuesta nueva, nosotros también tenemos que darle el alta en araucano, para que se dé el alta del título. Hasta donde yo recuerdo, la última vez que creé era binario. No sé si Araucano también actualizó. Sí, Araucano también actualizó. Cuando nosotros sacamos la 320, Araucano también hizo su actualización correspondiente y ya se puede recibir el género X, digamos. Bárbaro, y eso actualizamos retroactivo las altas anteriores para modificar o cómo funciona. Ahí me mataste. ¿Sabés, Hernán, vos? Perdón, voy a hacer una aclaración. Más allá de que técnicamente en guaraní puedan poner el género X, el ministerio todavía no se expidió si ustedes mandan un título a legalizar con licenciade, si se los va a aceptar. Yo creo que es un tema que si tienen algún caso deberían directamente primero revisar con DNGU si es válido.
O sea, nosotros no tenemos ninguna reglamentación que diga que van a poder mandar un licenciado y se lo van a legalizar. Digamos, me parece que más allá de lo técnico, esa parte es sumamente importante porque si no van a tener títulos rechazados. Sí, por eso yo decía que nos faltaba toda una serie de reuniones, pero bueno, técnicamente se puede, pero gracias Marce por la aclaración. Sí, yo quería hacer otra pregunta. Dale. En función a lo del RENAPER, cuando pusieron los datos a validar, lo que quería saber es si se podía incorporar la localidad de nacimiento, porque es un dato obligatorio en los títulos y siempre es un dato que tiene un margen de error de carga grande. Entonces, uno no modifica nunca la localidad de nacimiento y es un dato fijo para siempre. Entonces, sería importante que podamos levantarlo de ahí también. El problema que vimos ahí, creo que la localidad de nacimiento viene el texto, el nombre, y habría que ver si en todas las localidades está igual que el catálogo nuestro. O el código postal. Perdón, una intervención al respecto. En realidad, la localidad de nacimiento no es obligatoria en los títulos. En las resoluciones de emisión de diplomas de NGU no dice que la localidad de nacimiento deba ir en los títulos, en la emisión de los diplomas. Debe ser una reglamentación de tu universidad. Nosotros tenemos esa problemática. Yo soy de la Universidad Nacional del Nordeste, tenemos esa problemática, ya presentamos un proyecto para no poner más en los títulos la localidad de nacimiento, porque no es un dato significativo a la hora de emitir un diploma. Le vamos a pedir a la gente que está de manera virtual realizando la consulta si puede hablar un poquito más fuerte, así se puede escuchar acá en la sala. ¿Puede ser? Acercarse mejor al micrófono, así podemos escuchar mejor la consulta para aquellos que hagan la consulta de manera virtual. Bien, bueno, Alicia, yo lo que llegué a escuchar, creo que era Alicia, si no escuché mal, y lo que vos decías es que en la universidad para ustedes la localidad de nacimiento no es un dato que soliciten a la hora de... Sí, eso, hola Hernán, hola Sebastián, perdón. Sí, tal cual. En realidad, en las resoluciones de DNGU, donde indica todos los datos que debería tener un diploma para poder ser intervenida por ministerio, no tiene la localidad de nacimiento como un dato necesario y obligatorio. ¿Sí? Eso debe ser una de la universidad, de quien planteó la consulta. A nosotros nos pasa lo mismo. En los diplomas que UNE emite, sale la localidad de nacimiento, ya presentamos un proyecto de la universidad para evitar colocar, porque es sumamente complejo encontrar algunos lugares que no están ni siquiera catalogados como parajes y demás. Acá en el interior eso se da con mucha frecuencia, y no están ni claros en las partidas de nacimiento, los parajes donde han nacido algunas personas. Entonces, si revisan no me acuerdo el número de resolución, pero en los datos que debe consignar el diploma no existe como un dato requerido y obligatorio la localidad de nacimiento. Bien, bueno, tomamos el tema para analizarlo y vemos. Si en la resolución de la DNGU no está ese dato, no tendría sentido, y si está, sí tendríamos que ver de qué manera lo resolvemos. Igualmente Ale ya encontró que hay algún tipo de problema en eso. Sí, mencionaban el código postal, pero también nosotros tenemos el código postal viejo de los 4 números. Creo que RENAPER viene con las letras y números. Bien, ahí tenemos otro problema. Nos hacen una consulta en el chat de qué pasa si un estudiante cambia su género, ¿cómo se trataría? Bueno, o sea, esto es como la foto en el momento, se valida en el momento. Si al momento de hacer la validación tiene un nombre y un género y hace un cambio, ese cambio primero tiene que hacerlo en el RENAPER y después ese cambio impactaría en el sistema, pero es la foto del momento lo que se valida.
apellido y nombre. Ah, perdón. No, que a nosotros nos pasó el otro día no encontrar dos personas que de Sanavirón venía el problema, digamos, o sea, tal persona, la buscamos en el guaraní, no estaba, y cuando me fijo en el log, le habían cambiado apellido y nombre. O sea, se llamaba de una manera y ahora se llama de otra, porque llegó una disposición y lo cambiaron apellido y nombre. Ni siquiera el sexo cambiaron. O sea, cambiaron apellido y nombre y lo cambiaron en apellido, en el campo apellido y en el campo nombre. Pasó a tener otro nombre. Claro. Bueno, eso es algo que Pero vamos a ver. esto es un dato que viene de Sanavirón, decís, y lo buscas después Saltó en Sanavirón, porque nos dijeron tal persona, la empezamos a buscar en guaraní, no la encontrábamos. Y nos pasó ya 2 veces. Y cuando consulté en alumnos, me dijeron, llegó una disposición que había que cambiarle el nombre. Y ellos lo cambiaron en apellido y nombre. Y claro, porque apellido elegido y nombre elegido, por ahí en las actas no refleja. Entonces lo cambiaron directamente en apellido y nombre. ¿Esa persona tenía el nuevo DNI con el nuevo apellido y nombre? O... No, ni siquiera. Ya Porque te digo, ahí no hasta no hubo un creo cambio que- de sexo. Fue, no sé. Bueno, ahí hay una primera parte que tiene que ver con lo que mencionábamos antes de todo este trabajo que tenemos que hacer con cómo se ve nombre y apellido elegido, dónde se ve, Claro. porque eso resolvería en parte este problema. Sí, o por ahí con el un que se está. parámetro. Por ahí decir, sí, queremos que apellido y nombre elegido estén en todos lados. Y lo Bien, bueno, sí. Claro, viste, pero bueno. Sí, a mí me llamó la atención, pero bueno, ya nos pasó. Ya encontré 2 casos así. Me enteré por eso, porque saltó por Sanavirón en realidad. Bien, Pero bueno, también lo tomamos. Hola, te hago una pregunta cuando hablaban de ver el SIU como un ecosistema de aplicaciones y lo que impacta uno en otra. Las actualizaciones igual se manejarían, o sea, capaz que de repente tenemos que actualizar guaraní y Coya y, o sea, se puede dar así. Eso se da hoy. Eso pasa hoy. Nosotros tenemos en la documentación una tabla de correspondencia entre versiones. Porque sí, a medida que cada uno de los módulos va evolucionando, implica que para conectarse con otro de las componentes del ecosistema, con otro módulo, no son compatibles las versiones. Eso pasa hoy. Lo que nosotros esperamos que a medida que avancemos en esta línea sea mucho más simple la actualización y a ustedes se les haga más fácil, pero eso ya pasa hoy. La correspondencia entre versiones es algo que pasó siempre, digamos, pero hoy... No sufrimos por ahora mucho, o sea, fuimos cambiando, pero nunca nos vimos en la situación de, bueno, tampoco tenemos muchos módulos implementados. Pero bueno, más o menos se va a seguir manejando como hasta ahora, digamos. Sí, por lo que sí, sí. Y con respecto al foro que decían que va a haber como otra organización, primero funcional, después pasa a un técnico, después pasa al desarrollo base. El foro igual se va a seguir manejando como hasta ahora, o sea, las consultas entrarían a la parte funcional. Sí, el foro se maneja como hasta ahora. Sí. Lo que contaba Hernán es un poco cómo va a ser la estructura, cómo es la estructura interna de las atenciones en el foro. Igual, ya que preguntan, nosotros tenemos ahora, armamos una breve presentación que para algunos va a ser un poco obvia porque están más acostumbrados llevan más tiempo en la comunidad, pero hay un montón de instituciones nuevas que se fueron incorporando en estos últimos años, y entonces nos parecía que estaba bueno hacer como un breve repaso sobre buenas prácticas para que nos ayuden a nosotros a dar mejor soporte. Así que ya que, no sé si hay alguna otra pregunta que haya quedado. ¿Sí? Dale. La pregunta que teníamos nosotros, viste que cuando cargas actividades le pones un código, pero ese código puede no ser único.
y eso también genera algunas dificultades a la hora de planes que puedan tener dos actividades con mismo código, pero que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Qué Sí. posibilidades habría de que ese código fuese único? O que se validara o se advirtiera al menos de que el código está repetido. Nosotros implementamos en este último año, el año pasado, tuvimos una carga masiva de actividades de distintas unidades y se ha dado en varias oportunidades y por eso periódicamente tenemos que hacer un control de que no se estén repitiendo códigos de actividades para dos actividades que son totalmente distintas. Sí, en realidad, Guaraní 2 tenía código único, pero era una instalación por facultad o por unidad académica. Al ir a Guaraní 3 y centralizar, nos encontramos con este problema de que había actividades de diferentes propuestas, diferentes carreras con mismo código. Porque cada unidad académica empezó con su código y en ese momento no se consultaron y cada una codificó como quiso. Al encontrarnos con este problema dijimos, bueno, vamos a permitir mismo código, diferente nombre. Y por eso dejamos esa posibilidad. Si ustedes necesitan tener codificación única, usted no sé qué universidad son. Austral. De Austral. Bueno, no tuvieron ese problema de migración de Guaraní 2, así que los podemos orientar a cómo agregar o personalizar esa operación para que el código sea único y no tener este problema, ¿no? Tengo otra que tiene no lo podemos que ver... incluir en el sistema por el resto de las universidades que vienen de Guaraní 2 y la mayoría necesitan tener eso. Gracias. Y la otra pregunta tiene que ver con la vinculación entre CIU Guaraní y CITSER. Cuando se pasan los egresos, los títulos, se requiere de la fecha de inicio de trámite y hay que cargarla, no está automatizada. Creo que eran 3 interfaces, una no está desarrollada. Que es otro sistema. Claro, y es justamente la que tiene la fecha de inicio. Nosotros que tenemos CIU Guaraní solamente, cuando pasamos a CITSER, los títulos, hay que cargarles la fecha de inicio. Sí, ya hay otra universidad, creo que fue San Juan, que solicitó eso, que Guaraní informe la fecha de inicio de trámite, porque la tiene registrada. Estamos esperando a ver si eso lo podía tomar CITSER y no tenerlo que cargar manualmente, que es como lo están haciendo hoy, ¿no? Sí, es algo que está ahí, no sé si hay alguien de CITSER, no está para mí. Pero... Está Guillermo allá atrás. Si no me equivoco, también no trae el número de expediente. Esa fecha es requerida para enviar los trámites una vez que se crea la solicitud, pero no viene en el web service de Guaraní hoy en día. No, por eso ya lo estamos agregando y faltaba esto de que se pueda cargar. Tenemos que coordinar, si ustedes lo tienen, esa información y la ponen en el web service, bueno, después nosotros en CITSER la tenemos. Sí, fue un requerimiento planteado ya por otra universidad. Bueno, sí, lo tomamos y lo analizamos y si es algo que necesitan todas las unis, que entiendo que sí, porque todas informan de la misma manera. Yo creo que sí, porque realmente ellos tienen que cargan todo. Igual hay algunos datos más que no vienen ni van a venir y tienen que entrar a cargar, pero bueno, sería uno menos para cargar manualmente. Si no, no pueden seguir con el trámite de CISA. Bien, bueno, analizamos que... Tenemos que coordinar con Guaraní que ellos lo manden en el web server. Analizamos qué trabajo llevaría y lo sumamos a la planificación y si podemos meterlo en una próxima versión, lo hacemos. Sí, por favor. Y lo de código, de unificación de código, es una solicitud de GDS que nos envíen y así lo vamos viendo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mira, somos de la Universidad de Rosario y estamos en la prueba, por comenzar la prueba del diploma digital, y una de las partes que intervienen justamente en la prueba es CITSER Test, y necesitaríamos, si puede estar disponible, digamos, el cambio de estado del trámite y no tener que mandarle un mail a CITSER porque vamos a hacer muchas pruebas
y a lo mejor dejando disponible la operación que me permita dejar el trámite aceptado, me serviría mucho. Viste que cuando vos mandás el trámite a Sitzer, pasa un proceso donde me dicen que el trámite está aceptado y demás. Hoy por hoy con el test no lo puedo hacer. Les tengo que mandar un mail y decirle que ustedes... Ah, sí, porque se supone que eso lo hace la DNGU. Ustedes mandan el circuito que mandan la solicitud, en la vida real la DNGU la aprueba y recién se puede encargar el resto de la información que vienen a ser las imágenes del título. Sí, hoy en día nosotros, como es una prueba, nos mandan un mail y yo entro y les apruebo la solicitud a mano. Y claro, aparte, claro, un entorno de test y no va a reflejar la realidad. No creo que podamos modificar el sistema. No, pero yo lo que test. creo que está diciendo Carlos es que ellos conectan su instalación de Guaraní con el entorno de test de Sitzer y tenerlo y dependen de que vos entres Y sí, pero no creo, no sé, tendríamos que hablar con Pamela y con Marcela para que ya signifique una modificación del sistema. Creo que en este momento no estamos en condiciones de modificar para la parte de test, porque en la vida real ese es el trámite que hace la DNGU. Claro. Entonces sería solamente para test, sí, qué sé yo, no es que no se pueda hacer, pero bueno. Lo podemos evaluar. El tema es el siguiente. Al ser un entorno de test, es algo que le podemos a la universidad para que pueda probar y es bastante complejo, pero no podemos cambiar. Dame. Ahora sí. Es un entorno de test que es idéntico a la realidad. Si nosotros a ese entorno de test le empezamos a cambiar cosas, no sería idéntico a la realidad. De todas formas, podemos evaluar si tienen mucho movimiento. Esa aprobación no te la da la DNGU, la da Guillermo. O sea, podemos digamos, si ustedes van a hacer si van a estar haciendo pruebas, se contactan con Guille o con Pame y ahí yo después le mandan una caja de alfajores y está feliz. Ahora no los va a poder compartir, pero lo mandan acá al SIU y lo compartimos. No te preocupes y, digamos, si están haciendo pruebas, no molestan. O sea, prueben y nos avisan. Bueno, lo de la caja de alfajores se negocia, el taller anual es en Rosario, así que después vemos. Y bueno, respecto a lo del RENAPER, creo yo que también estaría bueno que la validación se haga en el trámite de egreso, porque la persona puede haber cambiado en el medio de su carrera y al final está bueno que lo chequee, porque también el alumno completa sus datos censales, pero no se checa contra nada, se pide la partida, se pide el DNI y hay que hacerlo a mano, digamos, el chequeo. Entonces estaría bueno eso. Bueno, podemos analizarlos para una próxima etapa. Sí, suena lógico. Lo anotamos y en una próxima etapa, si podemos implementarlo bien en la prescripción, probablemente se facilite para hacerlo en el trámite de egreso. Sí, posiblemente puede ser cuando se solicita el título, ahí que haga la validación, por lo menos se le informe al usuario si hay algún cambio en sus datos, ¿no?, personales. Bien, bueno, pasemos a la otra presentación que... Quería sí. Solo complementar una... Ah, sí, Quería yo decía complementar quién es. una respuesta. Ahí habían consultado sobre la compatibilidad de los módulos del SIU, del ecosistema, de las versiones que tienen. Si ustedes vieron a partir de la versión 3.19, nosotros estamos trabajando fuerte y sacamos la API versionada. ¿Sí? Van a ver que tienen que poner el numerito de la versión, de la versión de API que están utilizando. Eso es más que nada justamente para ayudar, ¿sí?, a que si tienen que cambiar una versión de uno de los módulos,
por ahí pueden seguir utilizando la API anterior sin tener las bondades de la API nueva, y le da tiempo, ¿sí?, para que puedan no tener que actualizar todo a la vez, sino que ir actualizando a medida que va necesitando. Si la API no cambia de versión, quiere decir que es compatible, no rompe la compatibilidad hacia atrás, ¿sí? Van a ver que si nosotros tenemos que hacer un cambio de estructura de la API o alguna lógica, van a ver que va a salir una versión 2 de la API y va a estar documentado en las novedades técnicas de la versión para que lo tengan en cuenta en la actualización. Claro. La correspondencia entre versiones a partir de la versión 3.19 Guaraní apunta a la versión de la API, para que de esta manera puedan versionar el sistema Guaraní y dejar para más adelante la versionada de la API del resto de los sistemas. Lo que tienen que tener en cuenta aquí es que las nuevas funcionalidades que se puedan incluir respecto a la vinculación con otros módulos no las van a poder utilizar hasta que no versionen la API. Vamos a hacer el repasito por cómo sería el esquema de soporte o de pedido de soporte. Sí, esta parte particularmente, ya como dijo Seba, lo habrán visto mucha gente que esté acá, pero siempre es bueno repetir porque bueno, el público se renueva, hay nuevas universidades y siempre es importante hacer hincapié en esto porque es algo que nosotros, por el cual encaminamos la comunicación con estas nuevas universidades y siempre tratamos de hacer hincapié en esto porque es importante para nosotros. Particularmente cuando se habla de esto del equipo, ¿no? Siempre nosotros, el equipo de implementación, siempre tratamos de comunicarnos con un equipo central que dirija toda la implementación en la universidad y siempre nosotros entendemos que del otro lado pueden haber cambios, pueden haber gente que se va incorporando o gente que se vaya del equipo. Entonces es importante que la universidad o bien el equipo, los que queden del equipo, siempre traten de informar sobre estos cambios que se vayan surgiendo dentro de las nuevas personas que van a integrarse, porque así nosotros podemos entablar un diálogo directo con la universidad, con el equipo y tratar de siempre tratar de manejar un solo canal de comunicación. Por eso mencionamos ahí que tratar de informar sobre los cambios en el equipo. Esto es algo que insistimos mucho porque nos suele pasar que hay veces que el equipo central dentro de la universidad se separa y hay veces que perdemos la comunicación, no sabemos con quién comunicarnos o mandamos mail y no recibimos respuesta, así estamos 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses y no sabemos con quién comunicarnos. Entonces es un punto fundamental, ¿no? Sí, porque además entramos como en esa incertidumbre de no saber si la persona que está del otro lado sigue del otro lado, no nos está respondiendo por algún tema particular, o si ya no trabaja más en la institución, o si cambiaron. Nos ha pasado experiencias de, no sé, de gente que nos escribe, gente que nos carga solicitudes con un usuario, pero en realidad es otro, porque el usuario original se fue y en vez de informar los cambios y pedir un usuario nuevo, agarran y heredan el usuario. Claro. Reutilizan el usuario de la persona que estaba antes, digamos. Y nosotros pensamos que es la misma persona y sin embargo es otra, y ahí es donde se vuelve un problema para nosotros. Y nos hace preguntas del estilo, ¿qué nos está preguntando? Si ya hace 200 veces... Claro. Claro, hace 10 años que trabaja en la universidad, pero nos hace esta pregunta. Si bien nosotros siempre cuando mandamos los mails, siempre copiamos a todo el equipo de implementación, porque justamente por ahí puede pasar que el referente funcional no esté, pero está el referente técnico, entonces es fundamental que el referente técnico nos comunique acerca de, bueno, hay un cambio funcional, no se encuentra más esta persona, y bueno, a partir de ahí nosotros podemos encauzar mejor el envío de mails y
al mismo tiempo también esto está enganchado con el tema de las generaciones de usuario y los accesos, porque ahí nosotros podemos ver, bueno, qué hacemos con ese usuario que no está más, que no se encuentra más, que tiene acceso al core, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos con eso? O los usuarios de acceso a GDS. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Le damos de baja? ¿Seguimos? ¿Continuamos? Para que así te escuchan. Que digo que esto a veces es un problema institucional, porque a veces es la misma institución que no define quién va a tener ese nuevo perfil y hereda a alguien que todavía no está designado, y por eso es como que hay un gris ahí en el medio. Y pasa mucho tiempo hasta que se define quién va a tener ese rol, y ahí se hace el meollo del... Claro, sí, a ver, esto es algo que nosotros se los contamos a ustedes porque es a quienes tenemos ahora acceso, pero sí es algo que también estamos viendo cuál es la manera de optimizarlo y de poder llegar a las autoridades. Cuando, digamos, esto está centrado, como decía antes, en las instituciones nuevas, y nosotros cuando hablamos con las instituciones nuevas, que generalmente tratamos de tener una reunión con autoridades, no siempre lo logramos, pero en la mayoría de los casos sí, les contamos la importancia, pero sí es importante que ustedes o las personas nuevas que sepan que pedir un usuario es algo que para nosotros es fácil. O sea, generar un usuario nuevo no es una... no hay ninguna limitación en generar usuarios. Sí, por ahí después, bueno, el acceso al gestor de solicitudes, por ahí ya es un tema que es un poco más complicado, pero la importancia de tener sus propios usuarios y de tener los desarrolladores, de tener un ID de desarrollador propio para saber quién fue la persona que estuvo tocando el código y quién no. Eso tendrían que saberlo también quienes... entre nosotros. Quienes se van de las instituciones a avisar y decir, che, me estoy yendo este ID de desarrollador del lo de baja porque yo ya no estoy trabajando más en la institución. Eso no es algo que pase a menudo. Y después, bueno, los últimos 2 puntos que van enganchados con lo mismo, ¿no? Cuando entra una persona nueva y no tiene, no se capacita y no conoce cuál es la modalidad de trabajo, y por ahí se generan algunas interferencias con nosotros, no interferencias, pero sí que se nos dificulta un poco el trabajo, porque por ahí, no sé, nos empiezan a mandar mails o nos empiezan a pedir reuniones. Nosotros no tenemos ningún problema, tratamos siempre de asistir en todos los problemas que surjan de la mejor manera posible, pero hay veces que para nosotros organizar una reunión, por ejemplo, no es algo que podamos decir, hagámosla ya, la reunión. Tenemos que, cuando hacemos una reunión, el área de implementaciones, por ahí estamos, yo me sigo contando ahí todavía, estamos como más acostumbrados a tener ese día a día, y como el flujo de trabajo depende todo el tiempo de las interacciones con las instituciones, a veces hacer una reunión es lo más sencillo, porque bueno, frenemos esto, hagamos una reunión y en 10 minutos solucionamos algo que por ahí tiene un montón de idas y vueltas en el foro o en el GDS. Pero ya cuando hay que involucrar a alguno de los chicos técnicos, no es solo sacarle 10 minutos a ellos de su tiempo, sino es sacarlo de lo que están haciendo, traerlos 10 minutos, ponerlos en contexto, y después tienen que volver, y ya cuando vuelven por ahí estaban embaladísimos, y cuando vuelven ya se frenaron. Entonces, por eso les pedimos que nos ayuden. Sí, a tratar de justamente transmitir el conocimiento, sobre todo a aquellas personas que queden en el equipo, tratar de esto que decía de transmitir la modalidad de trabajo, porque es lo que dice Seba, hay muchas veces que nosotros dejamos de lado ciertas cosas para atender una urgencia, y cuando entendemos que para nosotros siempre consideramos que todo es urgente, porque la universidad está ahí al pie del cañón con cuestiones importantes dentro de la universidad, pero nosotros por ahí entendemos que hay veces que ciertas soluciones pueden venir más del lado de ustedes que
por parte nuestra, por decirte, después vamos a hablar ahí del tema de la utilidad de foro, por ejemplo. Muchas veces hay veces que transmitiendo el conocimiento de esta persona que queda en el equipo de implementación a esa persona nueva, transmitirle, por ahí ganan más tiempo ustedes en tratar de resolver independientemente de ustedes la solución que consultándole a nosotros. Hay veces, ¿no? Pero esto es un detalle que queríamos mencionarles. Es esto, mantener la comunicación fluida dentro del equipo, tratar de que nosotros entendemos que es tiempo dedicado al cual el conocimiento se debe incorporar, ¿no? Porque entender el funcionamiento del sistema es un tiempo y es dedicación, ¿no es cierto? Nosotros somos conscientes de eso, hasta a nosotros nos cuesta por ahí lograr entender ciertos mecanismos, ciertas problemáticas o ciertos funcionamientos que tiene el sistema, porque es muy grande, es muy vasto el sistema. Y entonces es la que nos queda a nosotros transmitirle a ustedes de que traten de que aquella persona que se incorpore dentro del equipo, tratar de que logre capacitarse, de que realicen los cursos tanto funcionales como técnicos, porque piensen también en nosotros que somos un grupo, un equipo muy acotado y estamos permanentemente con un montón de cuestiones al mismo tiempo. Entonces, el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros es el mismo trabajo que tratamos de que ustedes realicen también, ¿no? Bueno, esto particularmente, la búsqueda del foro, verificar la documentación en las versiones posteriores. ¿Por qué? Porque nosotros, eso también es algo que estábamos hablando con los chicos, con Ale, con nosotros, el equipo de implementación, es tratar de que siempre nosotros estamos visualizando, el foro es un gran referente para nosotros para poder entender, bueno, la problemática de la universidad, por qué consulta lo que consulta, digamos. Y muchas veces nos damos cuenta que siempre generalmente algunas son muy parecidas las consultas entre que hace una universidad, hace la misma consulta otra universidad. Entonces, muchas veces es fundamental que ustedes realicen la búsqueda dentro del foro, porque en la mayoría de las ocasiones, la solución está ahí. Entonces, ahí es donde nosotros, lo que primero realizamos nosotros, bueno, busquemos en el foro, nosotros hacemos ese trabajo. Y después realizamos las pruebas, después realizamos esto de verificar los tickets si ya existe una solución, buscamos los GDS y demás. Y generalmente nos encontramos con que la respuesta está en el foro muchas veces. Entonces siempre hacemos hincapié, esto ya lo saben universidades que ya tienen unos años, pero para universidades nuevas que se van integrando, esto es importante que lo tengan en cuenta, porque les ahorra mucho tiempo a ustedes de respuesta, nos ahorra también tiempo a nosotros para digamos, estar dispuestos a darle una solución a ustedes, y es acotar y es tratar de encontrar la solución lo más rápido posible. Por eso nosotros siempre tratamos de que busquen en el foro, busquen en la documentación, naveguen ahí, interactúen ahí, y si encuentran, cuando pasen esos filtros, no están logrando una respuesta, ahí sí es como que, bueno, tratemos de realizar una reunión. Nosotros, por supuesto, somos abiertos a eso, no es que nos rechazamos eso, ¿no? Que no se malinterprete, pero es tratar de agilizarles a ustedes los tiempos de respuesta, porque también entendemos que ustedes están del otro lado y necesitan el dato ya, no para dentro de una hora. Nosotros también entendemos eso, pero también entiéndanos a nosotros que somos 4 personas, 3 personas para atender un número muy alto de solicitudes que van llegando. Entonces hay que tratar de encontrar el punto ahí de facilitarles a ustedes una respuesta más rápida. Sí, el detalle de cuando generan, perdón, yo Sí, sí. me perdí, no sabía en qué punto estabas, pero cuando ya pasan que buscaron en el foro y tienen que generar la consulta en el foro, el dato de la versión en la que están es muy importante para nosotros, porque a veces está bueno que no lo pongan, porque nos dan tiempo para preguntar en qué versión estás, y la tiramos ahí. Sí, y estamos atendiendo 2 o 3 solicitudes al mismo tiempo. Sí, bueno, en ese sentido también estamos mejorando, a veces leemos el foro, no respondemos, quizás pasa un día y ustedes piensan, nadie vio el foro. Entonces vamos a mejorar y decir, bueno, lo estamos viendo, le vamos a dejar un comentario para que sepan que alguien lo leyó. Para nosotros mismos también, porque a veces por ahí 2 personas lo leyeron y están buscando la solución por separado. Estamos mejorando también esa forma de comunicación interna, decir, che, ¿estás viendo este tema? No, bueno, lo veo yo. O sí, lo estamos viendo los dos. Bueno, yo sé porque esto se resolvió en tal ticket, buscamos los tickets también.
muchas veces le hacemos referencia ahí, decimos esto fue resuelto en tal ticket, en tal versión, ¿no? Bueno, y lo mismo con las solicitudes. Sí, la otra vez estábamos hablando con Alejandro en el equipo, es que a esto, ¿no?, apuntaba de que como estamos viendo siempre los mismos inconvenientes en determinadas operaciones, es tratar de también solidificar la documentación y de tratar de facilitarles a ustedes cuando encuentren un problema determinado, a tenerles el camino de decir, bueno, viste este glosario de pasos, empezaste a visualizar estos pasos primero antes de realizar la consulta, por decirte, cuando no me aparecen los alumnos, no me aparece la comisión, por ejemplo, cuando creamos las comisiones no me aparece el alumno se quiere inscribir a la cursada y en W no le aparece la comisión. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hacer hincapié de tratar de mejorar esto para ustedes y decir, bueno, tenés creados los periodos de inscripción a comisión creadas, están habilitados los periodos de inscripción, la ubicación está, representa a la comisión en la cual estás creando, te fijaste si existen los parámetros configurados, te fijaste si, o sea, hay un montón de puntos a tener en cuenta antes de levantar la pregunta en el foro. Entonces nosotros ahí estamos tratando de poder encauzar toda esta serie de pasos por el grueso de preguntas que nos van llegando, ¿no? Eso es lo que en un futuro cercano, si podemos, porque nos damos cuenta que son muchas operaciones y vamos viendo de acuerdo a las consultas que van llegando también. Bien, bueno, vamos a pasar a la experiencia de migración de la Universidad Nacional de San Juan, que para tratar de ir respetando los horarios. Aparte lo veo a Fede que está con gorro, así que debe hacer frío ahí en la universidad y no las queremos dejar a las chicas tomando frío ahí mientras esperan para la presentación. Yo no sé si ya están, si ya se pudieron, o sea, sé que están conectadas al Zoom, pero no sé si ya pudieron. Sí, acá estamos. Hola. Ah, bien. Se escucha un poco bajo, Natalia. Bueno, a ver. ¿Ahí nos escuchan mejor? Y si pueden hablar un poco más fuerte, mejor. A ver, ¿cómo era? Esto es para demostrar que es híbrido de verdad, no es que solo... Perdón. Oh, perdón, no. No, pero yo no estaba... ¿Yo tengo que compartir? Sí, voy a compartir eso. A ver, perdón. A ver. Sí, me dejan. No. Hola, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, ahí se escucha mejor. Bien. Ahí tendrías que poder compartir, Natalia. Ah, sí. ¿Ese? Ahí va. Perfecto. Bueno, perdón por la desprolijidad. Buenos días a todos. Perdona. Es que tuvimos varios percances técnicos. Nos cambiamos de sala y bueno, nos ha estado costando conectarnos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por hacernos participar y compartir nuestra experiencia. Primero que nada les voy a presentar al equipo de Guaraní, que me acompañan acá todas. Mi nombre es Natalia Recabarren, me acompaña Roxana Cano, Silvia Videla, Alejandra Cordero, y bueno, Fernando Castro no está en este momento, pero también es parte del equipo.
y contamos con el aporte, el soporte de todo el área de ITEP, siempre que están apoyándonos en todo. ¿Cómo? Bueno, Silvia Videla ha sido la responsable de, o la que está a cargo de toda la parte de implementación o carga de planes de estudio. Ella ha estado cargando todas las propuestas, planes de estudio, materias, etcétera. Lo viene haciendo históricamente y ella es la que tiene todo el control y el dominio de los planes de estudio. Y bueno, Roxana y yo estamos en Guaraní desde siempre, y luego se incorporó Alejandra, que le asignaron al tema de la migración específicamente, ya que nosotros, bueno, nos estábamos un poco complicando entre poder arrancar con el tema de la migración y mantener Guaraní 2. Bueno, les contamos un poquito ahora cómo es nuestra universidad. Bueno, les voy a contar cómo está formada la Universidad Nacional de San Juan. Está formada por 5 unidades académicas, por 7 unidades académicas, 5 facultades, la Facultad de Ingeniería, Exactas, Arquitectura, Sociales y Filosofía, y 2 escuelas, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y la Escuela de Música, que son carreras de pregrado. Ahí le hemos preparado un poco en números para mostrarles, para que se hagan una idea de la cantidad de propuestas que tenemos, de carreras, alumnos, la cantidad de posgrados que tenemos y la cantidad total de personas. Nosotros tenemos bastante historia, porque es una universidad que teníamos antes otro sistema, y hemos mantenido toda esa historia de los alumnos a medida que hemos ido cambiando de sistema. Tenemos estas 7 unidades académicas. Teníamos, en Guaraní 2, les voy a explicar más o menos cómo teníamos el Guaraní. Estas 7 unidades académicas, cada una tenía una instalación separada. Cada facultad y cada escuela tenía una instalación separada, y la idea que tuvimos, lo que hicimos definitivamente fue pasar todas estas instalaciones a una base única en Guaraní 3. Esa fue la idea de la migración. Decidimos centralizar todo. Además, teníamos 2 situaciones en el Guaraní 2, que de paso íbamos a aprovechar la migración para solucionarlas, digamos, de alguna manera, que no las habíamos podido reflejar en el Guaraní 2. Por un lado se separaron 2 unidades académicas, y por otro unimos 2 unidades. Por ejemplo, la Escuela de Música con la Facultad de Filosofía, la parte de música, la escuela, son las propuestas de pregrado que dependen de la Facultad de Filosofía, pero por distintos problemas y situaciones no pudimos modelar esto, no tuvimos inconvenientes, y se llevó siempre en forma separada. Se crearon las 2 unidades académicas y se llevaban en forma separada. Entonces en el Guaraní 3 después las unimos y reflejamos que la Facultad de Filosofía está a cargo, digamos, música depende de filosofía, y tiene, es como una ubicación, como otra sede. Y también habíamos habíamos separado en un momento algunas propuestas de una unidad académica para formar otra unidad académica. Eso lo hicimos en su momento, pero por la urgencia, porque necesitábamos hacerlo rápido, tuvimos que clonar o copiar toda la unidad. Bueno, eso también lo que hicimos en la migración fue aprovechar para limpiar esto y que quedaran solamente
habilitadas, que quedaran solamente pasadas las carreras que corresponden a la nueva unidad académica, porque en ese momento se copió todo y se deshabilitó lo que no correspondía a la unidad nueva. Les voy a contar un poco cómo empezamos con nuestro plan de implementación. En 2016 se hizo una presentación oficial del SU a las autoridades y se llegó a un acuerdo de implementación del Guaraní 3. A partir de ahí empezamos a capacitarnos, hicimos todos los cursos que brinda el Guaraní, el SU, perdón. Hicimos el curso de conceptos iniciales, el de propuestas y planes, el de migración, Guaraní 2, Guaraní 3, también el de TOBA. Y comenzamos en este momento a ver cómo podíamos encarar el tema de la implementación del Guaraní 3, porque no sabíamos si comenzar migrando alguna de las unidades, teníamos que decidir cuál, o si también podíamos empezar con aquellas propuestas que no estaban volcadas en el Guaraní 2, por distintas situaciones, como que aquellas propuestas que no se podían gestionar en Guaraní 2. Si bien todas las unidades académicas tenían grado, pregrado y posgrado en Guaraní 2, algunas carreras quedaron sin implementarse. Empezamos por ahí, empezamos relevando las propuestas que, por ejemplo, las cotituladas, personalizadas o semiestructuradas, de cada una de las unidades. Bueno, después, en este relevamiento que fuimos haciendo, llegamos a una facultad en particular, la Facultad de Ingeniería, que no tenía definida una herramienta informática para administrar los posgrados. O sea, todo el departamento de posgrado no se había volcado ninguna propuesta en Guaraní 2. Entonces decidimos en ese momento empezar con estas propuestas, con este conjunto de propuestas, instalándolas Guaraní 3, instalándolo, cargando todos los planes, las actividades, empezando con las propuestas, las actividades, los planes. Hicimos las configuraciones del Guaraní 3, todas las configuraciones iniciales, los parámetros, los controles, y todo esto lo hicimos, y pruebas, por supuesto, también, y todo esto lo hicimos en la versión 3.17. Al mismo tiempo que ya decidimos empezar desde cero con estas propuestas de posgrado de esta unidad académica, se empezó a analizar el tema de la migración, porque se incorporó un nuevo integrante al equipo, que es Alejandra, que ya después la van a ver. Se incorporó ella, y con esto, que estaba dedicada a la parte de migración, con esto también nos dio un empujón, digamos, una ayuda importante. Entonces ya quedamos, para empezar, con las partes de posgrado en Guaraní, con estas carreras desde cero, y también íbamos a empezar con la migración para poder en algún momento tener una unidad, la misma unidad completa en Guaraní 3. También nos pusimos en contacto, por supuesto, con la gente de posgrado, se hicieron definiciones, se revisaron los circuitos administrativos, y se capacitó al personal, a los usuarios de posgrado, que eran los que iban a llevar estas propuestas. Ahora Natalia les va a contar un poco cómo fueron cambiando nuestros planes. Bueno, todo esto iba pasando aproximadamente en el año 2019, todos nuestros planes. Con la convicción de que íbamos a instalar Guaraní 3, después de una reunión con la gente de posgrado, decidimos finalmente que el 1 de abril del 2020 íbamos a instalar Guaraní 3 en el área de posgrado de ingeniería. Seguimos trabajando firmemente con miras a esa fecha, hasta que el 19 de marzo, si bien ya veníamos viendo el tema del COVID, se estableció la cuarentena y nuestros planes empezaron a cambiar paulatinamente. O sea, lo que pensamos que nos íbamos 15 días, y dijimos, lo posponemos unos días, y 15 días más y 15 días más. La gente empezó a estar toda en la casa, y nos vimos medio complicados para poder instalar.
entonces finalmente decidimos no implementar y nos decidimos abocarnos de lleno a la migración. Como bien decía antes, nuestro primer propósito había sido instalar posgrado, pero habíamos estado simultáneamente probando migrar esa misma facultad para tenerla completa en Guaraní 3, migrando todo lo que era pregrado y grado. Así es que eso es lo que hicimos, probamos con esa facultad, pensando que, bueno, que en el corto plazo íbamos a poder instalar toda una unidad académica en Guaraní 3, pero bueno, se iba extendiendo, y bueno, fuimos incorporando las pruebas de otra unidad académica, y luego otra, hasta que, bueno, fuimos cambiando los planes, y en el camino íbamos decidiendo como que íbamos a implementar varias a la vez. En el camino apareció una de ellas, una unidad académica, que fue arquitectura, que tenía una situación particular, que era el tema de las actividades extracurriculares. Esta unidad era chiquita, tenía pocas carreras, pensamos que no íbamos a tener mayores inconvenientes, pero al final, bueno, con el tema de las actividades extracurriculares nos demoramos un poco. ¿Qué pasaba? Que el tema, si bien es un tema que no es muy usado por muchas universidades, vimos que no estaba tan desarrollado tanto en los scripts de migración como en la aplicación. En la migración vimos que se migraban todas las actividades, todo al plan de estudios. Entonces el plan se ponía como muy pesado y empezamos a ver como que no podíamos abrirlo. Cada vez que un alumno hacía una actividad extracurricular había que incorporarlo al plan de la misma manera más o menos como se incorporan las materias optativas a las electivas. No nos pareció óptimo esta forma de manejar las actividades o los planes. Nos íbamos a ver en la obligación de tener planes muy voluminosos cada vez que generáramos nuevas versiones de los mismos. Entonces decidimos ponernos en contacto con el SIU, replanteamos el tema, ellos nos ayudaron un montón en esto, vimos el tema desde otra perspectiva para darle otro tratamiento, y decidimos que la mejor opción era como generar módulos vacíos dentro del plan y hacerles créditos por aprobación por resolución a los alumnos, con el tipo de reconocimiento de actividades módulo, y entonces le asignábamos los créditos al módulo. Íbamos acumulando créditos, y como lo hacíamos por actividades módulos, en actividades colocaban el detalle de la actividad propiamente dicha. Esto el SIU lo incorporó en la versión 3.18, entonces nosotros ya nos pasamos ahí en nuestras pruebas a la versión 3.18. Solucionado el tema de las actividades extracurriculares o superado, continuamos con las distintas unidades académicas, por supuesto cada una de ellas con particularidades. Todas tuvieron algo importante que nos hizo detenernos en el camino, por supuesto. Pero a medida que se extendía la pandemia, bueno, fuimos avanzando hasta que la decisión fue que al final íbamos a implementar Guaraní 3, migrando todas las unidades académicas de la universidad. Si bien pensamos que era un desafío muy grande, bueno, ya habíamos avanzado tanto que era ya el objetivo. Lo que sí, bueno, fue terminando la pandemia, fuimos volviendo a trabajar a la oficina, nos volvimos a encontrar y bueno, teníamos que poner ya fecha de implementación, nos acercábamos, entonces en ese momento decidimos implementar sin personalizaciones. Teníamos varias cosas que incorporar, pero no nos daban los tiempos, teníamos mucho por hacer para cerrar la migración, todavía no capacitábamos los usuarios, entonces decidimos implementar sin personalizaciones, solo las básicas, como lo que tenía que ver con los datos, como el número, la generación del número de legajo, del número de acta, etc. Nosotros, a pesar de que, bueno, los números de legajo los formamos, nosotros propusimos para poder identificarlos a los alumnos de una unidad académica o de otra,
le formamos con la propuesta formativa y un número correlativo en la propuesta. Y los números de actas, hicimos algo parecido, nada más que lo hicimos a nivel de responsable académica con un número correlativo según el origen, ya fueran examen, promoción o regularidad. Hicimos un montón, a lo largo de la migración, hicimos un montón de normalizaciones de texto, de las tablas tipos, motivos, corregimos cientos de DNI, colegios secundarios que nosotros veníamos arrastrando desde el sistema anterior a Guaraní 2, que ya en Guaraní 2 habíamos corregido un montón, pero bueno, siempre nos van quedando varios. Bueno, hemos corregido un montón más ahora en Guaraní 3. Otra cosa que hicimos y que recién hablaban también de la codificación que usa Guaraní, que si bien todas las tablas tienen un número secuencial y no importaba en realidad el código que tuviéramos o que arrastráramos de Guaraní 2, nosotros decidimos hacer como una nueva codificación en la migración para poder identificar tanto las actividades como las propuestas, turnos, colaciones, periodos de inscripción, de todo. Eso nos hizo mucho más fácil las búsquedas, la identificación de cuando nos llamaban, cuando nos pedían un dato. Nos ha servido un montón tener de esta forma identificada cada cosa. Lo que hicimos fue, por ejemplo, poner, si teníamos, como vemos acá en el ejemplo, en la Facultad de Arquitectura teníamos la carrera de Arquitectura que tenía el código 001, lo pasamos con la letra A adelante, A001, que teníamos en la Facultad de Ingeniería, la carrera de Bioingeniería, que también tenía el código 001, le pusimos la I adelante con el 001. O sea, cada facultad le identificamos con una letra y con esa letra sabemos a ciencia cierta de qué unidad académica estamos hablando. Eso como algunos detalles de codificación, de cosas que fuimos haciendo durante la migración. Bueno, las primeras pruebas, como recién comentamos, las hicimos en la 317, después hicimos pruebas en la 318 cuando incorporamos las actividades extracurriculares, y luego ya nos pasamos a la 319, a medida que el CIU iba mandando nuevas versiones, las íbamos tratando de estar en la última, pero ya en la 319 ya decidimos que ahí nos quedábamos y que no íbamos a cambiar más los scripts de migración ni nada, y con esa íbamos a migrar, a pesar de que al final salió la 320, pero bueno, decidimos que con esa migrábamos y que después nos pasábamos ya en producción, pasaríamos a la venta. En el 2021 ya decidimos que íbamos a migrar, ya era la decisión definitiva, teníamos que decidir en qué fecha lo hacíamos, cuál era la más oportuna, ya que teníamos que tener suficiente tiempo para migrar a todas las unidades académicas y contar con un tiempo por las dudas que pasara algo, contratiempos, qué sé yo, y que al mismo tiempo no interfiriese con el normal desarrollo de las actividades de cada uno de los departamentos alumnos. No los podíamos cortar tanto tiempo cada uno. Entonces, bueno, decidimos que quizás las vacaciones era el momento más oportuno y decidimos que la migración entonces la íbamos a hacer en enero del 2022. Nosotros nos organizamos bien para esa fecha y que la puesta en producción iba a ser en febrero. ¿Qué nos pasó? Que en el avance del año 2021 nos encontramos que vino el momento de arrancar con preinscripción, pero no teníamos Guaraní 3, entonces no sabíamos qué hacer, si instalábamos Guaraní, o sea, si hacíamos preinscripción en Guaraní 2 igual, o si no sabíamos qué hacer. Entonces, finalmente decidimos que cada una de las unidades académicas iba a implementar preinscripción, o más que la preinscripción, los cursos de la inscripción a los cursos de ingreso, que era para lo que nosotros usábamos más la preinscripción en fechas anteriores a la verdadera preinscripción, y la preinscripción la íbamos a habilitar en el mismo momento que entráramos en producción con gestión y autogestión. Y más sobre, bueno,
con eso salvamos el tema de preinscripción. Y luego, bueno, más avanzado el año ya empezamos con la capacitación de los usuarios, que la hicimos en forma virtual también. Bueno, ahora les voy a pasar con Alejandra, que es la persona que se sumó al equipo, más que nada para estar afectada a lo que era ella era la que hacía toda la migración propiamente dicha, y nosotros le íbamos dando toda la información, los controles y todo lo que iba pasando en el camino. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandra. Yo me sumé al equipo por allá, por fines del año 2018, para colaborar con las chicas con la migración. Ahí comenzamos un poquito ya con lo que han explicado Roxana y Natalia. Teníamos la Facultad de Ingeniería, que es la que estaba por lanzarse a Guaraní 3 con los posgrados, así que comenzamos migrando todas las carreras, las pasamos a propuestas de esa facultad, hicimos todas las pruebas con esa unidad académica. Básicamente la forma de trabajo de la migración fue siguiendo todos los lineamientos que estaban en la documentación para migrar. Si bien tuvimos que a los scripts de migración hacerles varias modificaciones para adaptarlos a cómo queríamos, el resultado que queríamos obtener con esta migración de esta unidad académica. Tuvimos que hacer muchas normalizaciones en los datos del Guaraní 2 para poder recién migrarlos. Y una vez que se controló bien esta unidad académica, todo esto lo hicimos en la versión 3.17, pasamos a la segunda unidad académica, que en realidad no era una, sino dos, porque en su momento habían estado juntas en Guaraní 2, en un momento se separan estas dos unidades académicas, se separan de bases, pero no los datos, es decir que había basura en una y en otra. Entonces aprovechamos este momento de la migración para hacer limpieza de esos datos. Necesitábamos a una de ellas definirle, a la que se había separado, definirle una codificación. Así que bueno, trabajamos un poco en esto. Una vez que estuvieron bien pulidas y bien controladas, pasamos a unirla en el Guaraní 3, porque hasta acá teníamos todas bases separadas. Bueno, en esa unión estábamos íbamos a unir 3 unidades académicas, comenzaron a surgir todos los problemas de legajos, de alumnos que estaban en más de una de ellas, tenían carreras en más de una de esas unidades académicas. Bueno, ahí se fueron trabajando con esta limpieza también, porque había que unificarlo. También tuvimos que modificar algunos scripts nuevamente, porque al juntarlas no quedaba bien la información. Por ejemplo, un ejemplo es con los datos censales, que como se toma la última fecha de actualización, una de estas unidades académicas tenía fecha de actualización mayor que las otras, pero los datos no estaban actualizados, así que bueno, hubo que también trabajar un poquito en los scripts en ese momento. Luego pasamos a una cuarta unidad académica, en donde nos encontramos con el problema de las actividades extracurriculares, que ya explicó Natalia, y aquí, bueno, el equipo CIUS tuvo que ponerse a trabajar con nosotras y largaron la versión 3.18 para migración. Hasta acá teníamos entonces 4 unidades académicas migradas en la versión 3.18 y comenzamos ya con una quinta unidad académica. Hicimos por separado en la 3.18 una quinta unidad académica y una sexta. Y ya salió la versión 3.17. Perdón, 3.19. Así que ahí nos quedamos con que teníamos algunas ya migradas en la versión 3.18
y dijimos, bueno, ya las últimas que quedaban, que eran dos unidades académicas, las dejamos un poquito sin trabajar, retomamos lo que teníamos en la 318, lo pasamos a la 319, así que ahí fue otra vez revisar los scripts ya en una sola base, ya estaban estas unificadas. Y después, con estas dos últimas unidades académicas, lo que el trabajo fue, o la dificultad que se presentó, fue porque estaban separadas y en realidad una de ellas pasó a ser sede de la otra. Así que ahí, bueno, también tuvimos un poquito que tocar los scripts, las unificamos, cuando ya estaban controladas, recién las unimos junto con las otras en una sola base. Bueno, finalmente se logra unificar, se controlan todos los cuadros a medida que se iba trabajando con cada unidad académica, los cuadros de totales, y bueno, se migra, se hace la migración definitiva, que fue en enero, y ese proceso de migración teníamos una semana en realidad para hacerlo, tuvimos un poquito más, y sí, bueno, fueron justo en el mes de enero, es el receso en la mayoría de las facultades, de los lugares, así que lo aprovechamos por eso. Y ya cuando salimos a producción, el 1 de febrero del 2022, de este año, ¿cómo? Sí. Ya, bueno, ahí tuvimos también otro momento de sustos y de apurones, porque algunas cosas no habían quedado tan bien. Pero bueno, ahí nos volvimos locos al equipo SIU con los GDS y con la ayuda de ellos logramos solucionar varias situaciones que surgieron. Por ejemplo, acá, para darles un ejemplo de cuáles fueron los errores o qué situación problemática tuvimos al final, porque ustedes van a decir, pero si han estado trabajando desde la versión 3.17, después a la 3.18, después a la 3.19 y le quedaron errores, y sí, los errores, bueno, cuando uno está controlando, está revisando y hace algún cambio ya que queda ahí, no voy a decir a último momento, pero que parece que no iba a afectar en nada a lo demás, bueno, por ejemplo, un error que quedó, que fue salvable, pero que nos llevó un tiempo, fue el tema de las actividades académicas en una de las unidades, de las actividades extracurriculares, perdón, en una de las unidades académicas. Se migraron los planes y no se migró ese módulo. Así que bueno, con la suerte, voy a decir, que se cometió, que este error ocurre, de que se pudo recuperar todo. Por supuesto, gracias al equipo que estaba trabajando en ese momento, que nos dieron todos los lineamientos y todos los pasos para poder recuperar esto. Quedó todo bien. Pero bueno, hubieron otras situaciones también de apuro, pero se salvaron todas. Así que hoy estamos trabajando con todas las unidades académicas migradas, todas están funcionando, voy a decir, adecuadamente, y ahora hemos empezado con todo lo que es personalizaciones, que si bien nuestra idea era personalizar lo menos posible, hace falta. O sea, hay muchas situaciones que se han podido absorber de cómo se llevaban, cuando se llevaban en forma individual, pero hace falta personalizar, y en eso estamos ahora trabajando con las chicas. Así que bueno, como experiencia en cuanto a migración, ¿qué puedo decir? Que sí, que ha sido provechoso
este momento de pasar, de unificar todas las unidades académicas, ha sido provechoso porque también se ha podido, si bien no todas trabajan de una forma tan normalizada con sus datos, pero sí se está llegando a eso, a optimizarlo. El hecho de haber migrado todas las unidades académicas juntas también nos ayudó muchísimo. O sea, una de las ventajas, que no teníamos que estar con Guaraní 2 también. O sea, ya arrancamos todo en Guaraní 3. Así que esa es una ventaja. La desventaja fue la situación que tuvimos, que justo por el tema de la pandemia tuvimos que trabajar en forma virtual, si bien la comunicación estuvo, pero no es lo mismo que estar trabajando todos en el mismo lugar. Así que bueno, como recomendación, si puedo darla, si vale la palabra, es que se animen aquellas facultades o aquellas universidades que todavía están pensando si migran o no a Guaraní 3, que sí, que tomen la decisión, que empiecen y bueno, en el camino van surgiendo un montón de situaciones y de dudas, pero trabajando con los GDS, haciendo consultas al equipo SIU, se van solucionando y ellos van siempre buscando ellos la solución y orientando al equipo para solucionar cualquier problema que surja. Así que bueno, agradecerles también a todo el equipo SIU por el aguante que han tenido con nosotros y todo lo que nos han colaborado. Buenísimo, muchísimas gracias por contar la experiencia, que tuve ese condimento de haber sido toda durante la pandemia, toda a distancia. Como para resaltar de los puntos más importantes que mencionaron, fue interesante esto que hicieron de haber hecho toda la migración toda junta, que tiene la ventaja que decían ustedes de la no coexistencia con Guaraní 2, también es bastante arriesgado, fue arriesgado de su parte hacer todo junto. Y yo me había puesto contento porque habían dicho que casi no había personalizaciones y ahora dice que van a tener que meter algunas. Pero está bien, ya es post-migración. Sí, la realidad es que nosotros queríamos personalizar 0 personalizaciones, pero ya en el camino los pedidos son infinitos y todo aquello que existía en Guaraní 2, la costumbre, la forma de trabajo, el contar con ciertos detalles, son reclamos y cosas que, bueno, que vamos a tener que ir incorporando de a poco. Sí, totalmente, es imposible. Creo que no existe la implementación sin personalizaciones. Pero bueno, mientras sean la menor cantidad de personalizaciones, está todo bien. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Veo que el último punto tiene que ver, el último desafío que tienen ahí anotado como próximo paso tiene que ver con actas y firma digital y es justamente la charla con la que vamos a arrancar la tarde después de hacer un breve intervalo, así que hacemos un cortecito ahora y nos volvemos a conectar en un ratito. Y encaramos de ese punto que ustedes dejaban como último punto de la presentación. Les agradecemos mucho por haber compartido la experiencia. Muchas gracias a ustedes. Ahora. Los que todavía no hayan marcado la asistencia, si quieren aprovechar, ahí los chicos lo hacen antes del break.
Sí, yo también esta mañana, pero por las dudas, como dijeron esto de la asistencia, que no se había registrado, no, perdón, yo esta mañana puse Iscaes Yukna, no puse mi nombre. los micrófonos. Entonces, ahora puse mi nombre.
salarial que se discute en esta mesa. La forma de relacionar. YouTube se ve, igual. En YouTube vamos a transmitir. Bueno, ¿vamos retomando? En YouTube vamos a transmitir ahora. Sí, esto sí, ya está. ¿Por afuera? Ya, Berna, ¿ya estamos saliendo por el Zoom también? Ah, buenísimo. Sí, compartilo. Bueno, la idea de la charla de la tarde y la ronda debate que vendrá después tiene que ver con el proceso de digitalización en su conjunto y hablar un poco más en detalle de las cosas con las que se fueron encontrando quienes están trabajando con actas digitales y diploma digital. Una de las consultas que surge muy a menudo con las instituciones que quieren empezar con la implementación es ¿qué necesitamos? Y ahí es donde se empieza a volver un poco confuso la cosa y empiezan a decirnos necesito tener Sudoku para tener actas, necesito tener expediente para tener actas. Bueno, para eso invitamos a Eugenio, que tiene una mirada mucho más completa de lo que es el ecosistema y no solo vamos a hablar de qué necesitamos, sino el por qué se fueron tomando las decisiones que se tomaron hasta el momento. Para hacer un poquito más dinámico y tener un panorama más certero sobre el estado en el que estamos, Emi nos ayudó a armar una encuestita que algunos ya estuvieron votando sobre cómo está el proceso de digitalización en sus instituciones. No sé, Emi, si ya tenemos respuestas. Ah, bueno, ahí pasó por el link para los que están vía Zoom, les pasó el link desde el cual pueden votar y vamos a ir viendo, acá en vivo nos vamos a enterar de los resultados. Digo, me sorprende que ya hay 18 que pusieron que está el circuito de digitalización implementado. Ah, ok, no se entendió la pregunta, bien. Ok. Yo ya estaba... Yo dije, bueno, ya está todo el trabajo hecho. Le dije a Seba, ¿para qué me llamaste si ya está todo listo? Ay, no podemos volver atrás estos resultados. No, pues podés votar una sola vez. Bueno, pará, lo que sí podemos hacer es armar... No, lo que podemos hacer es una encuesta nueva. ¿Te cuesta mucho armar una encuesta nueva acá para pasar el link de Zoom a Zoom? No, lo hacemos. Ahí, dale. No, y acá lo hacemos... Y acá lo hacemos a la vieja usanza de levantar la mano, claro. Explicaste bien, te están votando, me parece mejor, ¿no? Los que están conectados. Claro, sí lo hicieron. pero ese 24 ahí es como el corazón del ator. Me pone mal ver ese 24 ahí. No lo puedo ignorar. Dejamos de compartir entonces. Claro, dejá de compartir ese y vamos a hacer una votación nueva. Sí, dale, por
Bueno, vamos a arrancar, mientras Emi va haciendo la encuesta nueva para que voten los que están vía Zoom, hacemos acá la vieja usanza. ¿Cómo eran las opciones? Implementado. Bien, Jackie sola. Estamos probando. ¿Hay alguien que esté probando ya de los presentes? Nadie. Analizando. Muy bien. Tenemos 2, 1, 2, 3. Bueno, vamos a hacer 10. Digamos que Qué optimista. para los de Zoom, sí. 10 y estamos lejísimos. El resto, ¿no? No levantan, les da vergüenza decir que están lejísimos. Pero ahí había una mano tímida. Faltó, no sé de qué estás hablando. Claro. Pero no sé de qué estás hablando, era como demasiado. Bueno, entonces la realidad es que la gran mayoría está o lejísimo o analizando la situación, y para aclarar un poco el panorama le pedimos a Eugenio que nos diera una mano a Luciana. Para ser sincero, lo que nos está faltando es agua, las otras faltan para ahí, ese es el problema por el cual no lo tenemos. Todas las porquerías que nos quieren hacer instalar para seguir usando guaraní. Por eso no hemos avanzado. Toda la otra pata que nos falta. Bueno, ahora Eugenio los va a convencer de lo fácil. No, les voy a ver, nosotros venimos hablando hace muchos talleres de la integración, del ecosistema ahora, ya hace unos cuantos talleres, pero siempre nos queda la sensación de cuánto de eso, digamos, queda como una etiqueta y cuánto se entiende de por qué los módulos fueron evolucionando para este lado. De alguna forma, el CIU llegó hasta donde llegó, creció como creció, gracias a ustedes, gracias a las comunidades que cada módulo fue construyendo dentro de cada área de trabajo de las universidades. Guaraní en particular, al tener la versión vieja de Guaraní radicada en las facultades, estuvo como más encapsulado todavía que el resto de los sistemas. No es casual que Jujuy haya sido el primer taller transversal donde se juntaron todos los módulos, cuando los otros sistemas, los administrativos, Pilagá, Diaguita, Mapuche, venían trabajando en talleres conjuntos desde Mar del Plata 10 años antes. Y ya había como una idea de integración mucho más fuerte. Pero bueno, Guaraní 3, con la instalación centralizada, acerca un poco esas posiciones. Pero de alguna forma, ese mismo hecho de la construcción de comunidades, de tomar requerimientos de las comunidades, que hizo que se sostuviera el CIU, incluso en momentos muy difíciles, cuando, recuerden que nosotros estamos en el marco del CINI con cierta estabilidad hace unos años, pero hubo momentos de la vida del CIU donde a nosotros nos renovaban contrato cada 3 meses o cada mes. Con lo cual, digamos, no es que estaba sólida la idea de construir una entidad en algún lado que hiciera sistemas para las universidades y que le sirvieran a todos. Eso se fue dando, se fue haciendo, se fue construyendo. Entonces, las comunidades, los grupos de usuarios en las universidades siempre fueron nuestro principal sostén. No nos tenemos que olvidar nunca de eso, y siempre tenemos que tenerlo presente en lo que estamos haciendo. También es cierto que el hecho de que cada módulo tuviese su taller trabajado con su comunidad, a veces nos encapsulaba. ¿Vieron ese dicho? Cuando uno se va volviendo viejo empieza a prestarle atención a los dichos que de chiquito escuchaba, que decía que cuando uno tiene un martillo todos son clavos. Bueno, cuando uno solo tiene guaraní o cuando uno solo tiene mapuche, todas las soluciones se hacen adentro de mapuche o se hacen adentro de guaraní. Entonces, yo estaba escuchando algunas cosas que tomé nota, de las que se contaron, de las novedades del módulo y de las que van a venir. Y hablaron de actas digitales. Actas digitales requiere un firmador, requiere firma digital y requiere una bandeja donde le mande a firmar a alguien y alguien encuentre lo que tiene que firmar y lo pueda firmar. Y eso vuelva firmado al sistema para saber que se terminó el paso. Hablaron de expediente de egreso, hablaron de problemas de accesibilidad, de cómo mejorar las pantallas para mejorar la accesibilidad.
Hablaron de todo el problema de género, que para mi satisfacción ya pasó en la reunión de Mapuche la semana pasada. Cuando se habló de eso, alguien mencionó si no sería bueno pensar cómo hacemos para que una vez que se ponga el nombre elegido en un sistema, eso repercuta en todos y no haya que hacerlo uno por uno. Nosotros lo venimos hablando hace 10 años por lo menos, y siempre está el temor de, sí, yo entiendo que si el nombre lo cambiamos en la oficina de alumnos, va a estar bien, pero si viene dado por la de becas no estoy tan seguro de que lo hagan bien y entonces no quiero que impacte directamente. Lo miro a Matías porque Matías es el coordinador de Diaguita, y Diaguita y Pilagá comparten base de proveedores desde hace 10 años, 8 años. Y las primeras reuniones que tuvimos para ver si se podían compartir los datos de proveedores entre Pilagá y Diaguita, y por poco nos teníamos que ir escondidos ¿vieron esos escudos de la policía? Porque nos tiraban de todo, decían, no, de ninguna forma voy a aceptar en la oficina de compra que los de presupuesto me den de alta a un proveedor, y los de presupuesto decían lo mismo. Y bueno, y hoy ya nadie discute que el proveedor es el mismo en los dos lados. Yo pensaba ahora, un alumno que a su vez sea ayudante docente, ¿aceptarían en la oficina de alumnos que Mapuche cambie algún dato del alumno porque también es docente y eso repercute automáticamente? Bueno, yo creo que es una construcción que tenemos que ir dando. Pero bueno, sin extenderme en eso, lo que digo es que todos los puntos que escuché hoy, uno podría pensarlos desde la visión de Guaraní. Podría decir, bueno, yo tengo que tener actas digitales, entonces tengo que pensar en un firmador, voy a construir un firmador dentro de Guaraní, voy a resolver la validación de los documentos firmados dentro de Guaraní y voy a hacer una bandeja de firma dentro de Guaraní. En paralelo, el equipo Mapuche está haciendo exactamente lo mismo. Y el equipo Pilagá está haciendo lo mismo y Diaguita está haciendo lo mismo. Género y nombre elegido, todos los sistemas nuestros están haciendo lo mismo porque están pasando por la misma transformación en el mismo momento. La migración del RDI a Araí Documentos, todos nuestros módulos están pasando por esa situación en este momento. La interacción con el RENAPER que ustedes están previendo para validar los datos de un alumno, y sin duda cuando ingresa personal a la universidad también la tienen que hacer. Es decir, si uno mira la realidad con el ojo solo de Guaraní, estos son requerimientos de Guaraní. Si uno mira la realidad con los ojos de la institución, estos son problemas de la institución. ¿Cómo se encaraban estos problemas hace muchos años? ¿O qué visión teníamos de cómo encarar estos problemas hace muchos años? Y bueno, la idea era, y los sistemas tienen que ser consistentes, tienen que tener toda la información posible de lo que necesitamos hacer adentro. Entonces uno tendía a pensar en sistemas monolíticos, muy grandes, que cada vez fueran incorporando más módulos y fuese un sistema gigante que tuviese 700 cosas. Eso no es real, no es posible. No la idea que sigue siendo tan posible como siempre, o tan deseable incluso como siempre. Lo que cambia completamente es la forma de encararlo. Ya nadie piensa en un sistema monolítico que contenga 600.000 opciones de menú y esté todo ahí adentro, y el día que hay que versionar, yo me pido vacaciones. No, pero es más difícil. Es muchas pequeñas piezas de software, muchas pequeñas piezas de software, que trabajan cada una especializada en su problema, pero que sabe convivir con el resto. Eso es una idea que tiene que traccionar todo lo que hacemos en el CIU y en los propios módulos que desarrollan en las universidades, porque el CIU, como todos saben, se encarga de un conjunto de problemas de lo que pasa en la universidad y un montón más no, y ustedes deben haber tenido los problemas de qué tan fácil o qué tan difícil es enganchar un módulo hecho en la universidad con los módulos hechos en el CIU. A nosotros también nos pasa, cuando empezamos a ver por qué en dos módulos hicimos algo que se parece tanto, por decir algo, siempre me gusta poner ejemplos de otro negocio donde se ve más claro. Hay gente que lleva a los becarios en el sistema de recursos humanos y paga las becas por Mapuche, hay gente que las paga por Pilagá, y hay gente que se hizo un módulo paralelo a Tehuelche para pagarlas. Y nosotros estamos atendiendo requerimientos de los tres. Cuando si lo hubiésemos pensado de una sola forma, hubiésemos construido un módulo que interactuara con cualquiera de los tres y lo hubiéramos hecho una sola vez. Y estaríamos manteniendo eso una sola vez. Si no estamos ajenos al problema y muchas veces hasta lo promovimos nosotros. Pero lo cierto es que todos los sistemas han ido transicionando, no los del CIU, todos en general han ido transicionando hacia la idea de pensar piezas de software
con cierta cohesión, que encaren un problema, que lo resuelvan de la mejor manera posible y con todas las puertas abiertas para que se opere desde ese sistema o se interactúe, por lo que habrán escuchado 1000 veces decir, las APIs, que es la puerta con la que un sistema puede interactuar con el otro automáticamente. Disculpen, sé que en la reunión, le pregunté a Seba antes, sé que en la reunión hay mucha gente de sistemas, con lo cual yo estoy diciendo cosas muy generales y muy tontas, digamos, desde el punto de vista técnico. Pero quiero dejar este mensaje desde el punto de vista funcional, es por qué hacemos lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos de esta forma. ¿Que vamos a meter la pata? Sí, como hicimos siempre. ¿Que vamos a tener que hacer cosas de vuelta? Sí, como nos pasó siempre. Pero no veo ningún escenario. Me cuesta mucho pensar un escenario donde un requerimiento de cualquiera de estos temas que mencioné recién o cualquier otro que se les ocurra, salvo un bug puntual de un módulo, cualquier módulo nuevo que querramos desarrollar, me cuesta muchísimo pensarlo autocontenido en el módulo. No lo veo. A mí personalmente me cuesta mucho ver cualquier módulo nuevo en cualquiera de nuestros sistemas autocontenido en ese sistema, en esa pieza de software. Empieza a ser transversal a un montón de pedacitos de software. Con esa idea es que nos estamos reestructurando internamente nosotros, y invitamos a las universidades a hacerlo también, en empezar a pensar la situación de la universidad desde esa idea. Nosotros le dimos el nombre de ecosistema a un montón de piezas de software. De hecho, Araí ya es una ensalada de frutas, digamos. Araí es un nombre que contiene Araí Usuarios, que es una pieza de software que es para permitir que actúe en el sistema que actúe, la universidad me reconozca que mi usuario es tal, que atrás está tal persona, y que actúe en el sistema que actúe, sigo siendo yo mismo. Eso es Araí Usuarios. Araí Documentos es un repositorio de documentación digital. Es un repositorio de documentación digital. ¿Por qué se llama Araí? Porque no le queremos poner un nombre nuevo a cada pedacito de software que aparece. Entonces todos entran dentro del paraguas de Araí. Pero ¿están enganchados? Sí, tanto como está enganchado Guaraní con Araí Documentos. Son dos piezas de software distintas que interactúan con una API. Es decir, no son el mismo, no versionan juntos, no tienen la misma, no son el mismo soft. Son piezas distintas que están bajo ese paraguas, que hoy es más amplio, digamos. De alguna forma, si uno quisiera, podría decir que Guaraní es Araí Guaraní, por llamarlo de alguna forma, o ecosistema Guaraní. Desde ese punto de vista, lo que digo es que los módulos nuevos empiezan a parecer natural que sean Araí algo. Ahora hay un Araí reportes, hay un Araí solicitudes, y van a ir apareciendo montones de Araí nuevos. Y todos los que están no pierden su identidad. Guaraní sigue siendo Guaraní, Diaguita sigue siendo Diaguita, Pilagá sigue siendo Pilagá. Y va a seguir así porque tienen una historia atrás. Digamos, si nosotros, a ver, si lo pensáramos un poco, si tuviésemos que hacer Guaraní de cero de vuelta, si Guaraní no existiera y hubiera que hacerlo de vuelta, ¿haríamos un sistema que tenga tantas funcionalidades como Guaraní en un solo sistema? Y probablemente no. Probablemente haríamos módulos más chicos que resuelvan una problemática en particular y que pueda interactuar con todo el resto. De alguna forma, quienes hayan avanzado un poco sobre el uso de Coya enganchado con Guaraní, habrán notado que Coya no repite las estructuras que tiene Guaraní, porque ya se hizo sabiendo que iba a reaprovechar. Es un panorama, bueno, Tehuelche le pasa lo mismo, Tehuelche no repite las estructuras que tiene Guaraní, las usa. Es un esquema un poco distinto, porque como Guaraní está tan consolidado y es tan fuerte, el resto de los módulos se hacen pie de Guaraní. Pero fíjense en SQ, en Sanavirón Quilmes. Sanavirón Quilmes ya es otra filosofía. No porque sí, es porque es el más nuevo de los módulos tradicionales que tenemos. Sanavirón Quilmes tiene un módulo que se llama núcleo. Ese núcleo es el que sabe registrar cosas que se quieren cobrar, sabe valorizarlas y sabe registrar lo que se cobró y lo que está pendiente de cobro. Hasta ahí nada que ver con el mundo académico. Sin embargo, su principal uso es otro módulo que ustedes lo ven como parte de SQ, pero es otra pieza de software distinta, que es el que se llama SQ académico. SQ académico está pensado para interactuar entre las necesidades de venta de cursos de extensión o el cobro de posgrado en Guaraní y hacerlo llegar a ese núcleo que es el que sabe cobrar, facturar, mandar a cobrar, replanificar deudas, que podría ser de ahí o podría ser del comedor, de cualquier lado, no importa, porque ese módulo está pensado para un servicio específico. Poner cosas a la venta, facturarlas, cobrarlas y rendirlas. ¿Y a quién se las rinde? A Pilagá.
porque Pilagá es el sistema que la maneja el mundo presupuestario, entonces los ingresos van a parar a Pilagá. Entonces el SQ núcleo interactúa con Guaraní a través de un módulo, con Pilagá a través de un conjunto de APIs, ahora está por salir a la calle en 15 días cuando se haga el taller de SQ, hay un módulo que hizo la Universidad de Misiones que sirve para hacer facturación en línea a un evento y de un montón de otras cosas, que va a salir versionado junto con SQ. ¿Y por qué? Y bueno, porque lo pensaron con esta misma filosofía, es un módulo que no se pisa con SQ, no intenta hacer lo que SQ ya hace lo que SQ le falta, e interactúa con SQ como interactúa el módulo académico, de cobranzas académicas, y entonces deja las cosas en ese corazón del núcleo de SQ que ya sabe interactuar con Pilagá, con lo cual en el módulo que ellos hicieron se tienen que encargar de registrar lo que vendieron, nada más, porque el resto ya está hecho por otros modulitos que reutilizan. Si ustedes quisieran construir en la universidad un módulo que venda en la librería y quieran cobrar con Mercado Pago, tendrían que salir a decirle al núcleo que eso lo van a cobrar por Mercado Pago, porque eso ya está resuelto en un módulo. Si vemos el mundo con la visión de los módulos tradicionales, todo eso hay que construirlo cada vez ante cada requerimiento que tengamos. Si lo miramos bajo el paraguas del ecosistema, hay que hacer lo que decía, ¿de qué voy a hablar? De ecosistema, que es lo único que sé hablar. Me dice, no, también puedes hablar de fútbol. Bueno, vamos a hacer una metáfora futbolera. Un viejo técnico decía, lo principal en un equipo de fútbol, esto es muy sencillo, lo principal es poner la mesa en el comedor y el inodoro en el baño, no inventen nada. Bueno, desde el punto de vista del ecosistema, lo que estamos tratando de hacer en esta transformación que estamos haciendo en el SIU, es que haya un equipo de gente, Hernán desde el punto de vista de comunidades y de atención, y yo desde el punto de vista de juntar la planificación de todos los módulos para desarrollos nuevos y darle esta visión junto con los coordinadores de toda la vida de cada uno de los módulos, darle esta visión de que encuadren en el ecosistema. Hablaba con la gente de Rosario afuera en el intervalo y me decían, tenemos que salir con títulos digitales. Y claramente títulos digitales no es un requerimiento de Guaraní, ni remotamente es un requerimiento de Guaraní. Porque un título sigue siendo un título y tiene que tener una representación en papel que se vea bien, con lo cual va a haber que trabajar en diseño, va a haber que trabajar en que el stamper con el que nosotros hoy firmamos las actas, que solo pone un sello abajo que dice firmado digitalmente por tal sistema, se vea lindo en un título. Entonces eso no lo puede resolver Guaraní, lo tiene que resolver el firmador y el stamper, que son módulos transversales a todo el ecosistema. Entonces, cuando Seba me dijo que viniera a hablar del ecosistema, me costó mucho saber qué podía decir, porque uno puede contar mejor esta idea cuando sabe dónde está parado el público que lo está escuchando. Y bueno, yo no sé si ustedes saben, yo estoy en el CIO hace 20 y pico de años, yo fui el primer coordinador de Guaraní 1 allá en el 97. Es decir, tengo en mi corazón Guaraní, hoy mis hijos usan Guaraní en la universidad. Usan, y lo usan en una universidad que tiene una versión vieja y están usando código que hicimos con Ale, que testeó Javier, hace 25 años. Y digo, qué desastre, no lo actualizaron, pero por dentro digo, mi hijo está usando esto para inscribirse, y lo veo putear diciendo esto es una porquería, pero yo por dentro me río y me dice, ¿de qué te reís si esto que hicieron es una porquería? Bueno, me pasa, digamos, siento ese cariño. Siento ese cariño por Guaraní, pero a muchos de ustedes ya no los conozco, digamos, en el sentido que no sé en qué punto están parados, digamos, quiénes son usuarios, quiénes son técnicos, qué parte del mensaje del ecosistema conocen y qué parte no. Entonces, le decía a Seba, voy a ir bien atrás, voy a ir a la idea de por qué estamos haciendo esto, qué es esta idea de ecosistema. Yo les contaba al principio que hace muchos años uno hubiese podido prever, de hecho allá por el 2000, sí, en el 2000, creo, Luján nos convocó a todos los coordinadores, yo en ese momento creo que todavía estaba en Guaraní, y dijo, vamos a hacer el sistema SIU general. Y empezamos a pensar, no me acuerdo si ya me había ido a Pilagá, no me acuerdo dónde estaba. Los miro a ellos, pero no estaba, ninguno de ellos estaba en el SIU todavía. A Luján, bueno, yo pierdo referencias. A Luján me imagino que todos la conocen, pero tampoco estoy seguro de si todos la conocen. Luján fue la directora del SIU histórica hasta que se retiró. Hoy sí, por suerte, sigue estando con nosotros, pero en una posición lateral y quedó el Colo como coordinador. Pero Luján fue la que estuvo desde el principio hasta hace unos años. Nos convocó a una reunión y empezamos a pensar en un sistema general, integral del SIU. Y en esa época pensábamos en un sistema monolítico, en esto que les decía al principio, una barbaridad.
Por supuesto no prosperó, porque no podía prosperar con esas características. En nuestra defensa, técnicamente tampoco estaba tan resuelto cómo interactuaban los sistemas, ¿no? Se pasaban archivos, era mucho más tedioso. Hoy la parte técnica ayuda muchísimo. Ahora, supongamos que hubiese existido eso, o que existiera hoy, un sistema monolítico capaz de gestionar cualquier cosa que pase dentro de una universidad, dentro de la universidad donde ustedes están. Supongan que existe por un momento. Eso cae en una universidad, se los dan, lo miran, dicen, sí, la verdad, hay cosas que nunca se me ocurrió que podía pasar en una universidad, pero las resuelve, pero todo lo que yo conozco acá adentro está resuelto. Bien, le damos el mismo sistema a la gente de recursos humanos, le damos el mismo sistema a la gente de la oficina de compras. Todos lo miran y todos consideran que todo lo que ellos conocen pasa ahí adentro. ¿Qué se imaginan que sería la mejor solución? ¿Seguir cada uno en su oficina y hacer una instalación por oficina y entonces tener el sistema integral de la universidad instalado 4 veces en 4 oficinas distintas y que cada uno lo use por su cuenta? ¿O parece tener más sentido hacer el esfuerzo de charlar, ver cómo se compatibilizan las cosas y tener una instalación que le sirva a toda la universidad? Porque seguramente, si lo desmembramos, va a haber un tercero, que no es el que lo está evaluando ahora, de otra oficina al que no le consultamos, que necesita la información que mi oficina genere y también la que genera la otra. Y si lo llevan por separado ya no les sirve, y si lo llevan todos juntos sí. Digamos, visto desde esa visión del sistema conjunto, parece ridículo pensar en que se haga más de una instalación. Sin embargo, cuando decimos firma digital, tiene que tener un registro de firmantes único, Araí Documentos es el repositorio digital de la institución, tiene que ser el repositorio digital de la institución, y no uno de los N repositorios únicos de la institución, la primera pregunta que nos hacen es, yo quiero poner firma digital de recibo de sueldo. ¿Hace falta que instale un Araí Documentos único? O yo quiero firmar actas. ¿Hace falta que tenga un Araí Documentos único? Y la respuesta yo creo que está dada. Y según lo que querramos hacer, si yo lo único que quiero es solucionar mi problema en la institución, que después vea cómo se arregla, y probablemente yo pueda instalarme uno en la maquinita que tengo al lado y listo. Ahora, si lo pienso desde la visión de la universidad, no hay vuelta. El repositorio digital tiene que ser uno solo. Y Araí Usuarios, la lista de usuarios, tiene que ser una sola, no hay vuelta. Los permisos se dan desde ahí, quien accede a cada sistema se da desde ahí. ¿Eso es fácil? No, sin duda. Digamos, no es un problema de qué tan difícil es de instalar. Esa es la parte, eso es lo de menos. Y es difícil de instalar, ¿eh? No digo que sea lo de menos porque es fácil, es difícil de instalar. Pero es el problema menor. El problema mayor es ver cómo compatibilizamos a todos los que tienen que interactuar con eso para que interactúen. Y no cada uno vea su pedacito y trate de resolver solo su pedacito y deje el otro problema para después. Entonces, en este panorama, el trabajo es muy desafiante y nosotros estamos tratando de acomodarnos a eso, pensando en que funcionalidades nuevas que requieran de pedacitos que están pensados en otro lugar del ecosistema, usen ese pedacito y yo, digamos, me hago odiar por todos los coordinadores cuando me dicen voy a resolver esto de esta forma, yo digo, no, acá no lo podemos resolver, esto ya está resuelto allá, usémoslo. Pero si lo resolvemos allá, van a tener que instalar tal, y sí, van a tener que instalar tal cosa. Todo módulo nuevo que construyamos, vamos a intentar que se construya con esta mirada de ecosistema, con esta mirada de que ese pedacito de software que estoy haciendo, si está, lo uso, y si no está, pero claramente le va a servir a más de uno, lo hago en el lugar para que después más de uno lo pueda usar. No lo hago autocontenido en el sistema y que solo le sirva a mi sistema y al resto que lo haga de vuelta. Eso lo estamos haciendo. Y lo mismo en atención. En atenciones y en comunidades estamos trabajando para que no importa por qué lado nos reporten un problema, siempre llegue a ese soporte que contaba Hernán. Hernán les decía, los requerimientos van a seguir llegando por el foro, por GDS, como llegaron siempre. Ahora por ahí llega algo diciendo, yo necesitaría que cuando el docente firma un acta de examen, salga el sello abajo que diga jefe de cátedra o titular de la materia, que hoy no sale. Bueno, pues ese mismo problema lo tiene Mapuche cuando el jefe de la oficina de recursos humanos tiene que firmar un recibo de sueldo y tiene que poner su cargo abajo. Y lo mismo lo tiene el rector cuando firma una resolución en Sudoku. Es decir, claramente el sello en la firma es una necesidad integral y la tenemos que resolver de manera integral. Entonces, cuando entre el requerimiento, entre por Sudoku, entre por Pilagá, entre por Diaguita, entre por donde entre,
hay un grupo nuestro que va a estar atento a que si esa necesidad es transversal, se resuelva de forma transversal. Y mucho más claramente en la parte técnica. La parte técnica, ustedes hoy cargan un requerimiento diciendo, cargué un acta y no la puedo cerrar porque me tira tal error, lo agarra el equipo guaraní y de alguna forma se lo soluciona. Ahora, cuando digan, mandé a firmar un acta, el usuario me dice que la firmó, pero cuando la sube no se ve en el expediente, ¿y de quién es el problema? ¿Del firmador, de Guaraní, de Sudoku, de Araí Documento? ¿Qué sé yo? Es un lío, es un lío. Va a haber un equipo técnico capaz de rastrear ese tipo de problemas para darle una solución lo más rápida posible, no importa si el requerimiento entró por Guaraní, por Sudoku, por Pilagá, por Diaguita, por cómo haya entrado. Esta es una transición, a nosotros también nos cuesta mucho tener esta visión integral, pero creemos seriamente en que este es el camino y estamos tratando de trabajar atrás de esta idea. Respiro. Yo no sé qué de esto, digamos, yo sé que el nombre de ecosistema, el nombre del área de integración funcional que era antes, digamos, se viene escuchando hace mucho, pero nunca queda claro, o nunca me queda claro, o nunca nos queda claro hasta dónde se entiende la idea, hasta dónde se entiende el porqué, si es solo un nombre que se repite o por qué lo pensamos de esta forma. Intenté explicar por qué lo vemos de esta forma. Ahora los escucho, qué se entiende, qué no se entiende, qué dudas quedan, qué problemas ven. Se aceptan los tomatazos de decir todo lo que contaste ya lo sabíamos, hablaste de gusto. Los escuchamos. Bueno, nosotros estamos queriendo implementar digitalización de actas y títulos. Terminamos de implementar Guaraní y tuvimos... ¿De dónde sos? De la Universidad Austral. Ah, bien. Tuvimos una reunión con los chicos para consultar. Vimos todos los webinars que nos mandaron, hicimos las tareas, los deberes, pero tenemos muchas dudas porque en nuestra instalación los usuarios, los alumnos, ingresan a autogestión y los docentes con la cuenta del directorio nuestro que es AD, Active Directory, y estamos en la nube. Sí. Entonces, una de las grandes preocupaciones que tenemos al querer implementar Araí es el tema de Araí usuarios, cómo se compatibiliza esa autenticación que nosotros tenemos distintiva con este ecosistema que estamos totalmente de acuerdo, que nos interesa, que como no lo sabíamos, desarrollamos un WARPE propio, sí, y nos interesa ahora adaptarnos a lo que SIU nos está ofreciendo, porque entendemos que si elegimos entrar por SIU, tenemos que tratar de adoptar todas las soluciones posibles. Entonces nos preocupa mucho cómo hacer esa integración. Bien. Bueno, para los que no son técnicos, lo que dijo es que ellos digamos, tienen un problema para implementar Araí Usuarios porque Araí Usuarios tiene atrás una tecnología de cómo se registran esos usuarios únicos que ellos no usan, ellos usan otra que ya la usaban de antemano. Todos estos componentes de software chiquitos, cohesivos, que tratan de solucionar un problema, están pensados para que interactúen. Es decir, a ver, ¿cómo era hasta hace 10 años la interacción Diaguita-Pilagá, por ejemplo? Y bueno, estaban instaladas las bases de datos en el mismo servidor, y creo que esto nunca pasó, pero estaban instaladas una al lado de la otra en el mismo servidor, y si yo quería desde Pilagá hacer algo en Diaguita, cuando terminaba de hacer el trámite en Pilagá, metía un registro en la base de Diaguita, porque sabía dónde estaba, sabía cómo se llamaba la tabla, y entonces iba y generaba el registro. Desde hace mucho tiempo la interacción entre nuestros sistemas es a través de estas APIs. La API es como el contrato que cada sistema tiene hacia el mundo exterior. Es decir, yo soy este sistema, sé hacer tal cosa, y si vos querés dar de alta una orden de compra, llamás a esta API con esta información, y mientras la información sea coherente con la base, yo te dejo que me cargues eso que podés hacer desde una pantalla, que lo hagas en interacción con otro sistema. Cada sistema define su contrato con el exterior, define qué deja hacer desde afuera y con qué condiciones, qué parámetros necesita, qué validaciones hace y qué devolución hace cuando ese trámite se graba. Araí Usuarios
como un módulo cohesivo que se encarga de validar si el que se logueó es quien dice ser y decirle al resto de los sistemas seguí adelante porque está validado que se logueó tal usuario, también interactúa con todo el resto de los módulos a través de una API. Conceptualmente y técnicamente yo ya estoy muy lejos de entender qué es lo que hay que hacer para solucionar el problema de ustedes. Conceptualmente lo que hay que hacer acá es, ustedes tienen que sacarse del medio ahora hay usuarios y tienen que hacer que su módulo basado en Active Directory, que es otra tecnología, monte a su alrededor esa misma API que tiene ahora hay usuarios. Esa es una de las opciones. Otra opción es que sigan usando Array usuarios como API, como estructura, pero que adentro, cada vez que nosotros usamos nuestra tecnología, que es LDAP, para conectarse con la base de datos de usuarios, ustedes se conecten con Active Directory. Para entender cómo, hay que hacer una reunión con la gente que tengan ustedes que conozca a fondo Active Directory y los que tenemos nosotros que conocen a fondo Array usuarios. Pero está pensado para que si se reemplaza, pero se sostiene el contrato hacia afuera, se sostiene la API, sean intercambiables los componentes, porque sabemos que hay componentes preexistentes que no van a cambiar. O sea que en principio eso tiene solución. De hecho, con una universidad, con la Universidad de Córdoba, ellos tenían de hace mucho tiempo un login unificado con otra tecnología y están trabajando ahora y desarrollaron un componente y que de hecho ahora se lo ofrecen al resto para dejarlo dentro de Array usuarios para que se conecte con otra tecnología. Es decir, ese camino está abierto, eso se puede hacer. Lo que sí, hay otra línea de acción que nosotros estamos tejiendo de hace un tiempo y todavía no está del todo definida, pero la tenemos que acelerar. Ustedes saben que nosotros somos un conjunto, que a algunos les puede parecer grande y a otros les puede parecer chico, pero somos un conjunto de gente que tiene una carga de tareas asignadas. Nosotros creemos que somos pocos, yo podría justificar por qué creo que somos pocos, pero lo cierto es que somos los que somos y hacemos hasta donde podemos con lo que tenemos. Todas estas variantes de sistemas, el login unificado, el repositorio de documentos, la forma en que desplegamos los sistemas, que también tiene su complejidad extrema, tienen en la parte técnica varios sabores posibles. El despliegue nosotros lo hacemos con Docker y hay una opción que es Kubernetes que es mucho más avanzada y mucho más posible, es que creemos que es lo que va a futuro. Array Documentos trabaja con Nuxeo de fondo y muchos no quieren Nuxeo, si bien ahora lo estamos adaptando a otras cosas, eso podría cambiarlo quien quisiera. Hay gente que está usando GDE y no quiere usar Array Documentos. Sudoku como sistema de expediente, hay universidades que ya tienen su propio sistema de expediente y no lo quieren dejar, y así con cada componente. Nosotros pensamos las cosas de manera tal que eso se pueda hacer. Lo que no tenemos es fuerza de hacerlo nosotros, no tenemos posibilidad de hacerlo nosotros. Nosotros lo que decimos a cada uno, a cada universidad que interactúa con nosotros o a cada universidad que firma un convenio para usar nuestros sistemas, lo que le decimos es, nosotros te lo damos de esta forma. Si ustedes lo quieren hacer de otra forma, nos parece fantástico, los vamos a ayudar. Pero no lo esperen de nosotros porque no tenemos forma de sostenerlo. Y aun si lo pudiésemos hacer o si alguien nos lo da hecho, tampoco tenemos forma de formar técnicos nosotros capaces de dar soporte sobre 5 herramientas que hacen lo mismo y que son cuestiones de gustos o de criterios. Digamos, no podemos sostener la misma solución con 5 variantes distintas para que cada uno elija la que quiera. Ojalá pudiéramos, pero hoy no tenemos ninguna chance. Nos pasó la otra vez con ya ni me acuerdo con qué era, un componente muy técnico interno que para un tema de seguridad en las redes, un proxy reverso se llama, nosotros decíamos, acá pongan esta herramienta y van a asegurarse que nadie se les meta en la base de datos. Y un técnico en una universidad nos dijo, a mí no me gusta eso, yo quiero usar tal otra. Y nosotros dijimos, fantástico, si vos la conocés bien y la sabés usar y estás acostumbrado, usala, no hay ningún problema. Técnicamente resuelven el mismo problema, sacá la nuestra, poné la tuya y hacela andar. Bueno, la quiso hacer andar, no pudo y nos empezó a poner requerimientos a nosotros. Y nuestra respuesta fue invariablemente, disculpanos, pero no te podemos dar soporte en eso. No tenemos la capacidad, no tenemos la gente formada, no tenemos tiempo de ponernos a investigar esta herramienta solo porque vos no querés usar la que te proponemos. Y no, yo no digo que sea un capricho de él, no, ni mucho menos. Es lo que él quería hacer y él sabrá por qué. Nosotros no podemos darle soporte en eso. Nosotros damos una solución con todos los componentes que hacen falta. Si uno quiere usar uno en reemplazo de otro, está en todo su derecho. Nosotros no le podemos dar soporte.
En este caso, y retomando sobre la pregunta original, hay varias universidades, muchas de las que firmaron convenios con nosotros, que usan Active Directory, que es la herramienta equivalente. Ahora hay usuarios de Microsoft, digamos. Hay varias que están en la misma situación. Lo que nosotros preferiríamos hacer es juntarlas, tener una charla con los técnicos nuestros diciendo el camino entendemos que es este y que se pongan de acuerdo y lo traten de desarrollar. Y si una vez desarrollado lo quieren ofrecer al conjunto para que quede disponible, fantástico. Si no podemos recibir un GDS que diga necesito que se enganche con Active Directory y esperar que no lo hagamos porque no lo vamos a poder hacer. No sé si en el chat hay alguna pregunta. No, Bueno, acá pregunta todavía no. no hubo ninguna, hubo una sola. Yo tengo la estrategia de cuando me hacen una pregunta concreta, tardar media hora en responderla, si me preguntan menos. Pará. Para que tener mi micrófono, si la gente afuera no escucha nada. Ahí está Patricia. El camino que teníamos pensado nosotros es con el tema de, porque tenemos el mapuche ya con un documento, ¿cómo es Araí documento? Sí, o con un RDI lo deben No, tener. en realidad, claro, no, pero sí es el nuxeo. Es un nuxeo, pero no es, ya es la herramienta. Araí no me documento. acuerdo. Araí documento. Y tenemos el guaraní con otro nuxeo, y nuestra principal preocupación ¿De es qué universidad sos? UNER. O UNER. Bueno, la principal preocupación es poder meter todo en un solo nuxeo. Y bueno, hoy en día, obviamente la gente de Mapuche que ya está usando Araí documento dice, "Ay, bueno, arreglate, pasate vos". Bueno, ese es uno de los principales problemas que tenemos con el tema del pasaje. Después lo otro que tenemos siempre es pensado, como vos decís, o sea, queremos una sola puerta, un solo unificar qué usuario va a ser el original, entre ya Mapuche, Pilagá, todo, que entren todos por la misma puerta, y se nos complicaba pensar en qué, como vos decís, o sea, tenés un mail institucional y entran todos con el mail institucional. Después se nos ocurrió el quill, pero ¿qué pasa? El quill también, hay gente que no tiene quill porque es extranjero, fuimos. Así que por eso hay muchas definiciones en el medio que hacen que a vos se te retrase todo lo que vos quieras poder desarrollar. Y a su vez te genera una carga de decir, bueno, o como pasa ahora, qué sé yo, nosotros queremos cambiar de versión y tenemos que coordinar con la gente de Tehuelche, con la gente de Coya, con la gente de Moodle, con todo para que todo mueva todo junto para poder pasar a otra versión. Claro. Se complica en eso. Está bueno el tema de la API porque el tema de la API, bueno, no necesitas tampoco... como ahora que sacaron solamente, no está mala hicieron una sola a partir de la 3.19, no está mal la API externa y la API de Guaraní, que vas achicando el universo de unificaciones. Pero el problema principal es ese, es primero coordinar qué es lo que querías hacer para ver cómo lo unificar entre todos los sistemas. Pero no sé cuál es el mejor camino, eso es la pregunta. Bueno, pero es cuestión de verlo. Vos decís esto de, en un sistema nos estamos identificando con documento, en el otro con quit y en el otro con el legajo, qué sé yo, por decir algo. Entonces eso me vuelve incompatible pensar una solución integrada porque no nos vamos a poner de acuerdo, porque es muy complejo. Entonces tenés dos caminos. Bueno, cada uno monta su ecosistema y el que venga atrás mío en este cargo que vea qué solución le da. Y otra opción es pensar en una pantalla previa al login, que vos digas de qué sistema era el usuario, que sepa cómo estaba y que te trate de transformar eso en lo que necesitas para loguearte en el login unificado y una vez que entraste, seguís desde ahí. ¿Qué sé yo? Habría que pensarlo un poco, habría que jugar un poco, habría que ver qué tienen, pero digamos, pensando en soluciones que te transformen las cosas en lo que necesitas para entrar en la plataforma unificada. Digamos, a mí siempre me parece que la solución de pensar en, bueno, que cada uno vaya por su lado es la peor siempre. No, es que la idea es que no queremos hacer eso. Queremos hacer una sola y que todos se ayornen a lo mismo. Por eso los que no tienen todavía Araí usuarios en ninguna de las áreas, aprovechen y sean los primeros, porque el problema lo suele tener el segundo, que se tiene que adaptar a la mecánica de ingreso. Ahora tenemos Mapuche y Mapuche claro, el que los primeros Mapuche, claro. Claro. ¿Alguna consulta?
El resto de los que están haciendo pruebas, algo que les haya generado inquietudes. Bueno, vamos bien. Nos siguen dejando la duda de si se entiende algo de lo que decimos, si no se entiende nada. Si dicen, ¿para qué vine al comité? ¿Viste que te dije que no había que ir? ¿De afuera tampoco hay ninguna pregunta? No. Bueno. Por ahora no. No podemos preguntar nosotros, podemos hacer preguntas. ¿Sabés que cuando estaba pensando afuera cómo encararlo, pensaba en eso? Digo, las preguntas también están abiertas para la gente del CIU, porque con muchos de ustedes he tenido charlas de horas en esta nueva etapa, pero con muchos todavía no. Entonces supongo que esta nueva forma de trabajo y esta idea del ecosistema también es novedosa para nosotros. Y también nos trae muchos ruidos a nosotros. No, yo te decía que... Uy, sí, dale, ya. No, que por ahí nosotros que ya estamos metidos en todo esto, ahora el problema que estamos teniendo es que aparece un usuario nuevo en Guaraní y no lo tengo en la ley de usuarios. Claro. Entonces, no puede cerrar un acta porque no está relacionado, porque no lo tengo en la ley de usuarios. Entonces, digo, esa parte como que habría que encontrar una vuelta de rosca para... Bueno, charlémoslo, porque habría que ver cómo llegó a Guaraní antes de llegar a ley de usuarios, pero bueno, habría que verlo. Sí, un docente nuevo, por ejemplo. No, está bien, pero ¿cómo llegó a tener usuario de Guaraní sin tener usuario en Arey Usuario? Por eso. Yo, si me dejás elegir a mí, yo cerraría el acceso y entraría solo por Warpe a todo. Claro, bueno, por eso, digo, hay que como que ver de ese lado, cuando tenés a todos, cuál es la puerta de entrada. De hecho, para contarte una infidencia, en el CIN, en la estructura del Consejo Interuniversitario donde vive el CIU, nosotros mismos tenemos un montón de sistemas administrativos internos, incluso un mapuche, los coordinadores cargamos las licencias de la gente ahí, y tenemos los usuarios unificados en todos los sistemas. Y también tenemos un Warpe para entrar desde un solo lugar a todos los sistemas. Y la mayoría de la gente, te lo digo bajito, la mayoría de mis compañeros de trabajo no usan Warpe para entrar, entran directo a los distintos módulos. Y yo vengo peleándome para cerrar los accesos directos a todos los sistemas y dejar solo el de Warpe. La respuesta que me dan es, pero es incómodo porque Warpe tiene un diseño que no es tan cómodo. Le digo, ¿y cómo nos vamos a enterar de que eso es incómodo y que lo tenemos que cambiar si nosotros mismos no lo miramos? Digo, prefiero que entren, se cansen, me puteen porque es horrible y lo hagamos de vuelta hasta que quede lindo, pero no que no lo usen. Bueno, hasta ahora no vengo perdiendo esa pulseada, ¿eh? Los accesos siguen abiertos desde cada sistema. Jackie, no dejes el... perdón. No, porque ustedes tienen todo el circuito implementado. ¿Actas? Sí. ¿Diploma? No, diploma no. Diploma no. Bien, solo el circuito de actas. Sí. Bien, ¿y la parte de diploma, cómo...? No, todavía no. No, ya sé que no la tienen, pero ¿cómo lo ven en esa encuesta que hacíamos? Sigue verde. Sí, bien. En esa encuesta sigue. Sí. Bien, bien. En la tercera. No empezamos, claro. Bien. No sé si te pedía el micrófono porque quería preguntar algo. ¿Quién? Solo ibas a ser un intermediario. Bueno, yo decía que no hay preguntas en el chat, pero sí, si hay alguien que quiere abrir el micrófono y preguntar, siéntanse libres de abrirlo y hacer la pregunta que consideren necesaria. Y de los que están acá en el auditorio que están probando, hablamos en el break con la gente de Rosario. ¿Cuáles son, por ahí, si quieren contarnos los que están probando, o mismo ustedes, Cintia, cuáles son los miedos que tienen o las cosas que más los asustan del proceso? En realidad todavía estamos analizando por dónde vamos a empezar, porque justamente vamos a implementar Araí, Sudoku y Warpe para poder hacer la digitalización, o sea, el proceso de digitalización completo como está preparado en CIU. Y estamos... ¿Para actas o para egreso?
¿Cómo? ¿Para actas o para títulos? Ambos. Ah, bueno, Claro. porque eso me abre algo que me había mencionado Seba y que yo se me pasó a aclarar. Nosotros hoy estamos entregando algo que tenemos que rever, definitivamente tenemos que rever. Estamos entregando todo el paquete que llamamos... A ver, yo les dije, el ecosistema no es algo en sí mismo, no es una pieza de software en sí mismo, es la combinación de muchos módulos que cada uno tiene su versión y tiene su forma de instalarse. Como eso es complejo, de alguna forma le damos una versión de paquete. Digamos, cada vez que sale una nueva versión, o de Araí Usuarios, o de Warpe, o de Araí Documentos, le damos como una versión al ecosistema y lo sacamos. Pero lo cierto es que, y creo que la última vez que lo hicimos nos dio que ninguna universidad de las que usa hoy el sistema de expediente integrado, y me asombraría que alguno lo tenga, ninguno estaba usando la versión tal cual nosotros la sacábamos. Todos tenían algún componente en una versión distinta, porque son piezas de software distintas. Nadie usaba esa versión del ecosistema tal cual la sacábamos. Sin embargo, nosotros seguimos sacando como una versión del ecosistema cada vez que sale. Versión de Warpe, de Araí Documentos, de Araí Usuarios o de Sudoku. Porque en ese paquete, como en estos últimos 2 años Sudoku fue quien traccionó todo eso, digamos, el ecosistema es una idea que nosotros venimos motorizando hace mucho tiempo, pero que tomó vida en serio gracias a Sudoku, digamos. La pandemia hizo que el expediente digital fuese indispensable. Sudoku ya estaba hecho con esta mirada de que vivía dentro de esta idea de interacción con el resto, y cuando quisieron llevarse Sudoku, el ecosistema le fue de regalo, digamos. No es que en estos 2 años prendió este mensaje y todo el mundo vino a buscar el ecosistema. Fue colado atrás de Sudoku. Pero lo cierto es que ahora está. Y nosotros seguimos versionando de esa forma. Entonces Seba me decía, hay mucha gente que cree que para poder tener actas digitales tiene que tener Sudoku. No, decididamente no. Si querés sacar el diploma, tampoco. Ahora, si vos querés hacer el trámite de egreso y vincular el expediente y que cada documentación, cada actuación que vayas haciendo en Guaraní vaya automáticamente al expediente de egreso, ahí sí, porque estás interactuando con expediente. Si no, con Araí Documentos y Araí Usuarios te alcanza. Y Warpe. Nosotros estaríamos a lo mejor incorporando también Sudoku porque nuestro sistema de gestión de expedientes ha quedado con una tecnología obsoleta. Ajá. Se estaba buscando, entonces, a partir de la investigación que habíamos hecho, le comentamos a quien estaba a cargo de ese proyecto de que Sudoku era una alternativa y, bueno, como hay política de la universidad, empezar a ver primero todo lo que venga Bien. de la tribu Sioux, la implementación sería de los 3 juntos. Bien. Pero bueno, tenemos esta dificultad porque el año cuando arrancamos con Sioux Guaraní, una pregunta que habíamos hecho era, ¿deberíamos poner Araí Usuario? En ese momento contestaron que no era necesario y nosotros hicimos la integración tenemos en la nube a Sioux Guaraní, en Amazon, con ActiveDirectory, con SAML en autogestión. Entonces ahora cambiar eso, no, porque aparte todo se armó, el ecosistema interno se armó a partir de ese usuario, incluso los procesos los modificamos para que todo sea así. O sea que tenemos que seguir por esa línea. Y eso es lo que más nos está deteniendo o Sí, tendríamos que pensarlo. Yo digo con un mensaje interno que digo siempre, si hoy apareciera una universidad de cero, si se creara una universidad nueva, la primera pregunta que nos hacen siempre es ¿y por qué sistema me conviene empezar? Y nosotros siempre le decimos, bueno, fíjate donde tenés hoy el ruido más grande, si tenés que hacer una rendición grande de fondos, por ahí te conviene Pilagá, o si tenés que pagar sueldos inmediatamente, por ahí te conviene Mapuche, o si ya tenés una inscripción, andá por Guaraní. Yo creo que ese mensaje nosotros lo tenemos que cambiar definitivamente y es claramente por el ecosistema. Claro. Digamos, poner el ecosistema y después aprender. Ustedes vieron, los que son de sistemas, cualquier componente desde SAP, no es porque me quiera comparar, no soy cara dura, pero no tanto. SAP, Tango en el mercado local, digamos, son todos módulos que venden, todas empresas de software para pymes o para grandes empresas que venden sistemas integrales. Y claramente no tienen un sistema monolítico que hace todo, tienen distintos módulos y te van vendiendo dependiendo de lo que vos quieras comprar. Y cada vez que vos comprás te instalan algo nuevo y te lo enganchan. Bueno, yo considero que el ecosistema tiene que ser eso. Cualquiera que quiera instalar algo tiene que instalar el ecosistema. Warpe, Araí
y Warpe y los componentes básicos de Araí. Y después sobre eso tiene que ir prendiendo los módulos. Bueno, ahora quiero la parte académica, bueno, prende Guaraní. Quiero la gestión de compras, prende Diaguita. Y estamos trabajando en lo técnico para que instalar un soft sea tener instalado el ecosistema e ir prendiendo los distintos módulos. O sea, que si alguien arrancara de cero, ese sería el mensaje. El problema es que nadie arranca de cero. O sea, tenemos para este año, después de mitad de año, la implementación de analítico y diploma digital. O sea, que estamos contrarreloj con la instalación de Warpe y Araí. Así que vamos a tener ahí bien, molestándolo. Bien. Bueno, para que se queden tranquilos los de Rosario que pensaban que iban a ser los únicos. No, ya hay otros más. Bien. ¿Nadie más? No, van a dejar que se metan ustedes y después, cuando cuenten en el taller de Rosario, bueno, ahí no, ahí va a ser Rosario, va a contar lo bien que implementaron. Ustedes opinarán de abajo, son los locales ellos. Ah, bueno, entonces por ahí los tenemos ahí, Luciana, de suplente. Bueno, pues está claro, pues se puede hacer en conjunto. Bueno, ojalá podamos llegar a esa instancia con las dos unis implementadas. Pero a mí me parecía importante que pudiéramos tener este espacio para contarles o para aclarar, más que nada, qué se necesita para la puesta en marcha de actas y diploma, que no es necesario engancharlo con el expediente, es algo que si bien cierra el círculo, no es algo que sea necesidad. Con tener el ecosistema y Guaraní, ya pueden pensar en actas digitales y diploma. No sé, Euge, si queda algo. No, de mi lado no. No hay preguntas. Estamos. Hernán, ¿vos querés hacer algún aporte? ¿No? Bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas que tengan que ver con este tema y si quieren aprovechar 15 minutos, dijimos que cerrábamos a las 3. Si quieren aprovechar, si hay algún otro tipo de consulta que quieran hacer que quede por afuera de esto. Muchas gracias. Bueno, qué bueno. Como no hay consultas de otro tipo de consultas, agradecerles a todos los que vinieron por haberse tomado el trabajo de venir. Es muy importante, como decía el Colo, este espacio para nosotros presencial, de podernos encontrarnos y hablar, que tiene algo que lo hace distinto a los encuentros virtuales, que estuvieron buenísimos mientras los tuvimos que mantener, y agradecerle también a toda la gente que no vino, no porque yo me imagino que pocos de los que no vinieron porque no querían venir, sino que también la realidad cambió y ya por ahí no es tan fácil, teniendo la posibilidad de verlo desde otro lado, viajar es más difícil, así que agradecerle también a todos los que lo estuvieron siguiendo a través del Zoom. Agradecer a todos los chicos del equipo que están acá, y a Flor y a Fede que estuvieron conectados a distancia, y a Estela que no pudo venir hoy, que no pudo estar presente, pero también agradecerle por todo el trabajo que hizo previo al taller. Y bueno, nada. Nos seguimos hablando y... Ah, tenemos que hacer la foto, sí. Ah, ok. Dale. La nueva foto híbrida. Sí. ¿Y cómo? ¿Y yo? ¿Y de dónde me quedo? ¿Acá? Yo me voy para allá. No, se va a poner allá. Sí. Ajá. Lo ponemos acá. En poca luz, lo único. ¿Sí, no? ¿Se puede prender la luz fácilmente? Okay. Queda bueno igual, ¿eh? Aguanten un toque.
Ahí va, ahora sí. Esperemos a Seba. Ya estamos. Bueno, podemos saludar o hacer algo así como para... Buenísimo, gracias. Gracias, un aplauso. Bueno, me había olvidado de agradecer a las chicas de San Juan por la exposición. Bueno, nos vemos en Rosario entonces, la próxima. O vamos a hacer un taller en el medio, Sergio. No, en Rosario. Bueno, chao, gracias a todos.